Saluda. No os cortéis si queréis Hola, poner las cámaras, que vea lo guapos que muy sois. buenas, ¿Qué tal? Hola. buenas, Buenas. hola, hola. Buenas. Hola. Hola, hola Raquel. Hola. Estamos todos conectados, Íñigo, ¿no? Entiendo. Sí, no hay nadie en Vale, sala de espera. pues vamos a empezar entonces. Buenas tardes, bienvenidos al Club de Lectura de Kailas Editorial. Hoy, chicos, comenzamos la andadura de un club que pretende convertirse en un espacio de diálogo entre lectores y autores. Nosotros en la editorial vamos fundamentalmente a hacer de puente. Yo creo, y seguro que Ramón está de acuerdo, en que a los autores no hay cosa que le guste más que tener contacto directo o el más cercano posible con los lectores. Y bueno, esta es una oportunidad para hacerlo. Y al mismo tiempo creo que a los lectores nos encanta estar con los autores a los que admiramos, ¿no? Y bueno, os pedimos disculpas por anticipado. Esta es la primera vez que hacemos una cosa de este tipo. Esta es la primera vez que hacemos una cosa de este tipo. Estamos en fase de prueba, estamos probando el formato y ojalá que vaya muy bien. Bueno, me llamo Ángel Fernández Hermoselle, para quien no me conozca, y soy el editor de Kailas. Por ahí anda también, bueno, yo le veo, me imagino que muchos de vosotros también, Íñigo Gil, que es nuestro director editorial. Por favor, Íñigo. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Es muy emocionante poner en marcha este club de lectura con todos vosotros. Espero que vaya todo muy bien, que lo disfrutéis y seguro que sí, estando Ramón de por medio. Solamente quería deciros que nos gustaría que participáis lo máximo posible. Podéis hacerlo levantando la mano, pulsando en reacciones. Seguro que habéis utilizado Zoom 1000 veces antes de hoy. O Si no, gritáis. manda una pregunta en el chat, gritando, cantando, lo que fuere. Así que nada, adelante, Ángel. Muy bien, os damos de parte de los dos las gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Ese es el primer encuentro, como decía, que tenemos de este tipo y lo hacemos con, yo creo que uno de los autores de moda en España en materia de no ficción y desde luego, en cuanto a la temática psicológica. Ramón Nogueras, a quien veis reírse de lo que digo, es sin ninguna duda que empieza. Es sin ninguna duda uno de los autores de moda en España en este momento en materia de no ficción y desde luego psicológica. Ramón, para quien no lo sepa, es licenciado en psicología, es máster en recursos humanos, ha trabajado como psicólogo, como formador de empresas y también como docente universitario. Pero yo creo que tu faceta, Ramón, de comunicador es quizá la más conocida en los últimos tiempos. Lo veréis por la tele constantemente en distintos lugares. Con nosotros, Ramón, como todos sabéis, ha publicado ¿Por qué creemos en mierdas? Y la verdad es que, si soy sincero, Íñigo y yo debatimos durante mucho rato al respecto del título. Un título que nos había propuesto Ramón, por supuesto, y nos resultaba un tanto agresivo. Tener en cuenta que ya hemos cumplido los 25, cada uno de nosotros, y nos costaba un poco. Sabíamos que es muy llamativo, pero también corríamos algún riesgo de ser tachados de sensacionalistas, ¿no? O incluso en algún lugar es posible hasta de vulgares, ¿no? Pero la verdad es que Ramón nos convenció y fue un acierto. El libro, lo admita Ramón o no, está siendo un gran éxito editorial. Y no solo por el título, por supuesto, tampoco por el marciano que tengo aquí detrás, ni por el verde que lo acompaña. Por muchas más razones que esa, llevamos 5 ediciones de este libro y la sexta, Ramón, no parece distante, ¿no? Pero hay que subrayar una cosa que yo creo que es importante. El libro se publicó exactamente hace un año hoy, el 11 de marzo del año pasado. De tal modo que es lo mismo que decir que el libro se publicó al mismo tiempo que nos engullían los primeros síntomas de lo que luego se convirtió en una pandemia que lo ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Lo digo porque yo creo que tiene un mérito adicional el recorrido de este libro, al haber nacido pues, a la vez que ese impacto tan brutal que ha tenido el coronavirus en todos nosotros, ¿no? Justo cuando se cerraba el país y cuando se nos confinaba a todos. No sé, pensar que semejante tragedia pueda haber ayudado a que el libro haya ido bien, a mí me parece poco convincente. Obviamente estuvieron cerrados los centros comerciales, las librerías durante mucho tiempo. Después, cuando abrieron, lo hicieron con numerosas restricciones. Pero bueno, Ramón, que es experto en mierdas, igual tiene una opinión diferente al respecto. Eso en tu cabeza sonaba espectacular. Ramón, en tu cabeza sonaba espectacular. Ramón experto en mierdas, nunca me han presentado así. A ver, yo creo que, bueno, de hecho, no se tiene en cuenta, pero poner las cámaras animadas, hombre, que no somos tantos tampoco. Si fuéramos 500, pues igual me rayaba, pero me daba palo. Pero poner las cámaras, que soy muy guapo.
Además, no has contado que es aniversario del 11 de marzo de los atentados de Madrid, de Atocha, del Pozo y tal, que tuvieron su propia conspiranoia con los peones negros de mierda estos y toda la escoria esta. Hoy hace un año... Sí, gracias. Claro, hace aniversario de la ¿Qué movida. tal, Lucía? ¿Cómo solucionaste el...? Bueno, entra y ahora lo cuentas. Marta, que te estamos oyendo. Marta, que te oímos. Aniversario del accidente de Fukushima, que también se ha visto que podía ser una conspiración loca de algún tipo. Y, por supuesto, pues 2 días antes de que se decretara un confinamiento, porque yo tengo ese fantástico sentido de la oportunidad, ¿sabes? Siempre, pues, de decir, va. De hecho, y fijaros también lo del sentido de la oportunidad de las chorras. Cuando Íñigo y yo hablamos de hacer esto, lo pensamos en otra fecha, que luego al final pusimos esta porque la primera que Íñigo me propuso no me encajaba por no sé qué, y acabó siendo por casualidad el aniversario del lanzamiento del libro. O sea que esto es muy ilustrativo de lo que ha sido básicamente mi vida, ¿no? Todo ha sido una secuencia de coincidencias absurdas en las que todo pues, más o menos va saliendo por puro azar. Yo sí creo que la pandemia ha influido, Ángel, porque... aunque estoy orgulloso y estoy contento de cómo quedó el libro, lo reescribiría entero, pero estoy orgulloso de cómo quedó. ¿En serio? Vamos, pero ahora hay cosas que las leo y me dan sida, o sea, de decir, ay Dios mío, mira, esto hay que reescribirlo, hay que puntualizarlo, hay que matizarlo, esto aquí, podía haber... No, o sea, no. ¿Tú sabes estos actores que no pueden verse cuando han robado una película? Bueno, pues yo soy igual, pero en texto. O sea, yo releo cosas y digo, me cago en mi puta vida, ¿cómo me dejaron sacar esto? Yo sí creo que tuvimos la fortuna de que dentro de toda esta desgracia, el auge de los negacionistas, el hecho de que haya gente que diga que no existe la pandemia que estamos viviendo, que muchos de nosotros, además, bueno, en mi caso afortunadamente, pues no yo, pero muchas personas han vivido de cerca porque han perdido seres queridos y tal, que la gente tenga el papo de decir que el COVID es un invento, o que la gente a esta altura de la película diga que Bill Gates va a implantarte una mierda con una vacuna, como si es que a Bill le importara 3 cojones lo que tú haces, y cuando además tú llevas un cacharro que le dice a varias empresas dónde estás, que tú hablas con tu mujer de comprarte dildos y Facebook te anuncia dildos. Y entonces resulta que el problema es que te pongan una vacuna. El problema no es el móvil que tú llevas encima y que sabe dónde está. El problema es que te van a poner un chip porque es que no te controlaban ya bastante. Pues eso yo creo que le ha dado una notoriedad y que ha hecho que los medios pues traten siempre de explicar esto al público, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puede ser? Ahora acabamos de tener una concentración masiva en Murcia de Vox, ¿no? Y entonces te pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te contagias? ¿Eres un facha o cómo va esto? ¿No? Por lo visto, sí, y alguna el día de Andalucía también, etcétera. Todas estas cosas los medios tienen que explicarlas. Entonces, pues que haya la casualidad de que un psicólogo haya sacado un libro explicando esto, pues supongo que lo hizo atractivo. A lo mejor si no hubiera sido así, pues el libro no habría tenido tanta exposición mediática y no se habría vendido tanto. Yo quiero pensar que la gente lo compra porque es bueno, pero no me voy a engañar tampoco que, hombre, pues igual no habríamos salido en los medios tanto, no nos habrían llamado de según qué televisión y qué radio, etcétera. Y si te reconozco también que lo de poner porque creemos en mierda, pues parte es porque honestamente es que yo funciono así, y parte es también porque yo pensé que es bueno romper con la típica imagen del psicólogo, que es una persona más blanda que la mierda de pavo, más genérica que un paquete de chope del hacendado, que no dice más que obviedades y vacuidades, así, rollo tal, y que, bueno, pues, que a fin de cuentas mi imagen como divulgador, pues se ha basado mucho en distanciarme de eso. ¿Es posible, Ramón, que la exposición pública haya sido superior como consecuencia de todo esto que ha sucedido? Marta, me estoy enterando de tu vida. Marta, mutéate. Marta, pon la cámara, pero mutéate. Te voy a mutear yo. Madre mía, te voy a echar una vela negra. No, Íñigo, muteala, de verdad. Es que sí, la estoy buscando. Ahora. Marta. Estoy en ello. ¿La encontramos? Estoy en ello. Vale. Ya. No, decía Ramón, decía que es posible que todo lo que ha sucedido haya contribuido a una mayor exposición del libro, seguro que ha sido así. Pero las ventas se han visto dificultadas porque la gente había gente en la calle, básicamente, estaba todo cerrado, no se podía ir a ningún lado, ¿no? Entonces eso ha dificultado evidentemente la venta de ese libro y de otros muchos. Pero al respecto de lo que estabas comentando sobre los negacionistas, y ya que es algo que tiene mucho que ver con el libro, me gustaría preguntarte, ¿por qué existen los negacionistas? Pues los negacionistas existen porque tenemos que explicarnos las cosas que pasan y las explicaciones que nos dan, si no son convincentes o no nos resultan convincentes a nosotros por nuestra historia de aprendizaje y por nuestras circunstancias particulares, pues tenemos que tener algunas. No podemos llegar simplemente a decir esto no lo sé. Y además sucede que nos ahogamos en información que no siempre sabemos filtrar. Así que ahora pues tenemos una cantidad de versiones contradictorias de todo lo que pasa y cada uno tiene que intentar formar su propio criterio y bueno, pues es fácil encontrar cosas que son atractivas de creer por más falsas que sean.
Pero tiene que ver con el sesgo de confirmación de esas personas. O sea, ellos no quieren creer en esto y No. encuentran todo tipo de razonamientos para impulsar su propia creencia. No, el seco entra después. El seco entra después. El seco entra cuando tú ya has desarrollado la creencia. O sea, primero tú desarrollas la creencia, encuentras el patrón, genera una explicación, o tu cuñado genera una explicación y te machaca con ella por WhatsApp hasta que te lo acabas creyendo porque ya está hasta los cojones y es que es eso, bloquearlo. Y entonces el seco de confirmación empieza a actuar para que tú busques continuamente evidencia que confirme eso. Claro que sí. Mar, si tienes preguntas, interrumpime, de verdad. Yo no quiero estar aquí pegando una chapa, que vengo de dar 2 horas de clase y un montón de horas de consulta y estoy hasta la polla de hablar yo solo. O sea que ya está. Por favor, intervenid, claro que sí. Sí, sí, no os cortéis, Yo no os quiero cortéis. hacer una pregunta. Adelante, Venga. adelante, Joaquín. Hola. Sí, me pareció súper interesante el tema que se trata en el libro, como esta suerte de diada que se da entre el sesgo de confirmación y la disonancia cognitiva. Y me llama mucho la atención el como por qué pasa esto. Como muchos de nuestros rasgos, características se supone que son adaptativas, pero esta misma conducta como de un organismo de no adaptarse a la información del medio es como realmente súper desventajosa. ¿Cómo se explica que tengamos ese funcionamiento? Esa es una pregunta de puta madre, Joaquín, y además te daría un beso porque no es una pregunta que me han hecho 2.000 millones de veces, así que estoy encantado. A ver, Beso recibido. tenemos que pensar, guapo, tenemos que pensar que las cosas no son adaptativas o desadaptativas. Las cosas son mayormente adaptativas, pero tienen colaterales. ¿Para qué mierda sirve el apéndice? Pues no se sabe. Probablemente debió servir para algo, pero ahora fundamentalmente se infecta. Por circunstancias personales mías he vivido de cerca a una persona que ha tenido una serie de problemas digestivos y una de las cosas que se prevé es que esta persona se le extirparon la vesícula biliar en una época en la que esto era una solución muy común a ciertos problemas digestivos y ahora se especula con que a lo mejor resulta que no se la tenían que haber quitado, que es que vale para algo. Lo que yo he podido concluir es que el seco de confirmación y estos fenómenos son consecuencias colaterales de un sistema de procesar la información que mayormente funciona bien, porque generalmente funciona bien, no somos subnormales. De hecho, podemos meter a un filósofo interesantísimo que se llama Mercier, que tiene un libro maravilloso sobre precisamente todas las cosas que hacemos bien cuando procesamos información, que son un cerro. Tú acabas leyendo el libro y acabas llegando a la conclusión de que no valemos para nada, de que no damos una, ¿sabes? Y que es sorprendente que podamos atarnos los zapatos sin cagarnos encima, pero no es cierto. La realidad es que la mayor parte de las veces funcionamos. ¿Qué pasa? Que a medida que hemos ido desarrollando esta capacidad de entender las cosas, nuestra capacidad de entender las cosas está ligada a nuestra supervivencia y está ligada a nuestra identidad como persona. Entonces, claro, equivocarse según cuánto de importante es esa creencia para ti puede ser muy doloroso. Esto es lo que llamamos disonancia cognitiva. Al malestar de constatar que una creencia tuya es errónea o que es inconsistente con la realidad. Entonces, claro, no puedes tener lo uno sin lo otro. Si tu supervivencia depende de ser un buen procesador de información, descubrir que no has sido un buen procesador de información es aversivo. Con lo cual, claro, puedes cambiar tu creencia y eso es lo que hacemos cuando conseguimos ser lo bastante racionales como para decir, mira, estaba equivocado. Yo no admiro tanto a Daniel Kahneman, al que cito mucho en el libro, por ser el descubridor y el investigador de tantísima literatura científica sobre secos. Yo le admiro porque en pensar deprisa, pensar despacio, el tío expresa un apoyo entusiasta por un fenómeno llamado priming social, postulado por un psicólogo llamado John Bark. Y a John Bark le pillaron con la polla metida en el carrito de los helados, haciendo unas cosas con la estadística de los experimentos que no estaban bien, y luego ha resultado que esos experimentos suyos no replican. Y yo lo que admiro de Kahneman es la grandeza de decir, pues no tenía que haber apoyado estos experimentos, porque realmente la potencia estadística de los resultados no lo merecía, y yo me dejé llevar porque a mí me gustaba y quería que fuese verdad. Eso es lo que yo admiro de Kahneman, pero eso es un esfuerzo enorme. No todo el mundo es capaz. Entonces, cuando pensamos en nosotros como máquinas de procesar información, una cosa interesante que tiene que ver también con algunas de las teorías más modernas sobre cómo se trabaja la ansiedad y la depresión, con las terapias contextuales, es el hecho de que además muchas veces podemos desarrollar reglas verbales que caen dentro de lo que Stephen Hayes, y Ricardo de Pascual me mata si me escucha decir esto, llama rigidez cognitiva o inflexibilidad cognitiva, que es básicamente que no somos capaces de adaptar estas reglas verbales que gobiernan nuestra conducta a las contingencias del entorno. Skinner decía que había 2 formas de aprender. Una, el aprendizaje por contingencias, que es el aprendizaje por experiencia directa. Pues yo qué sé, Cristina mete la mano en el fuego, se quema, Cristina aprende que no hay que meter la mano en el fuego. Eso es aprendizaje por contingencia. Pero los seres humanos también aprendemos por reglas. Yo no tengo que meterle la mano a Cristina en el fuego
para que Cristina aprenda. Yo puedo decirle a Cristina, Cristina, el fuego quema. Tu primo, el que tiene las cejas demasiado juntas, metió la mano en el fuego y se quemó. Y entonces Cristina puede llegar y decir, pues voy a pasar de meter la mano en el fuego por si acaso. Y una cosa potente que tiene el aprendizaje por reglas es que es muy rápido y muchas veces es más determinante de la conducta que el aprendizaje por contingencia. Vaya chapa que os estoy dando. Entonces, si tú generas una regla acerca del mundo, tú te apegas a ella, esa regla tiene más validez que la experiencia directa. Es que eso es una cosa que tenemos que tener muy presente. A menudo el aprendizaje por regla es más potente que el aprendizaje contingencial, que el aprendizaje por experiencia directa. Y ya está. Ramón, como no quieres hablar todo el rato, te quería hacer el siguiente comentario. Es mucho más enriquecedor, muchísimo más enriquecedor cuestionar lo que piensas que confirmarlo. Da igual si la información es buena o mala. ¿Por qué tendemos todo el tiempo a querer confirmar lo que pensamos en vez de a cuestionarlo? Confirmar nos quita ansiedad. Confirmar nos quita ansiedad. Si ¿Es tú una estás cuestión de equivocado. ansiedad? Bueno, si es una cuestión de ansiedad, no está mal pensado. No, claro, pero por eso te digo, tú piensa una cosa, tú estás en una situación en la que hay una pandemia y la gente está muriendo a tu alrededor o no está muriendo a tu alrededor. Si no está muriendo a tu alrededor, saber esto te da una ventaja. Entender cómo se contagia o no se contagia te da una ventaja. Entonces, claro, tú siempre vas a intentar confirmar que estás equivocado antes que desconfirmarlo, porque precisamente es muchísimo más gratificante. Con lo cual, claro, está reduciendo esa ansiedad, porque si tú estás equivocado, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Esa incertidumbre es muy aversiva. Es una ansiedad muy grande. Así que la tratamos de reducir. Una cosa que decía Kahneman, que me maravilla, es y que me encanta, es nadie tiene nunca problemas para formarse una opinión con una mínima información. Yo hago experimentos en clase con los alumnos en los que les planteo problemas donde faltan montones de información, les pido que tomen una decisión y los hijos de puta nunca se quedan callados. Nunca llegan y dicen, ay, pues yo qué sé, habría que preguntar más. No, la gente dice, no, venga, despídelo, no, quédatelo, no, traspásalo de departamento, da igual, toma por culo. ¿Por qué? Porque necesitamos soluciones rápidas, somos máquinas de generar soluciones. Claro, decir, bueno, es que no sé, ¿qué hago? Es muy incómodo. Entonces, el seco de confirmación es una forma de atajar esa ansiedad. Es una forma de decir, no, quédate tranquilo, tienes razón. Mira, ves, aquí hay una información que dice que estás en lo cierto. Esa información que dice que no, nos quita. Fuera. ¿Y no tiene que ver, Ramón, el ego con esto también? Yo no sé qué es eso del ego. Eso me suena a cocaína, eso me suena a cocaína y pura. No me gusta eso del ego. Pero seguro que has estudiado a muchos psicólogos que hablaban mucho del ego. Sí, pero a ver. Está diciendo Ángela, dice, típica clase de psicología, haciendo hipótesis sin tener información casi. No, mujer, que hay una montaña de literatura en esto, Ángela, no sea. A ver, fundamentalmente todo esto del ego es una cuestión... los alumnos. Bueno, sí, pero estos son de turismo, no te creas. Y de ADE también. Por desgracia no siempre son de psicología, ya me gustaría a mí. Si por ego entiendes el conjunto de autoverbalizaciones que tú tienes acerca de ti mismo, las descripciones que tú te haces de ti mismo, pues sí, ahí entra lo que decíamos antes. Al final, cuando decimos que una persona tiene una autoestima alta, lo que decimos es que esa persona piensa cosas positivas acerca de sí misma, se dice a sí misma cosas positivas sobre sí misma, pues soy un tío estupendo, soy muy guapo, tengo el rabo como la pata de una mesa, yo qué sé, lo que sea. Y además tiene una expectativa de autoeficacia. No, Carlota, no te tapes la cara que aquí hemos venido a jugar. Tú ya sabes a qué veníamos aquí. Ahora aquí no vale escandalizarse. Ay, Dios mío, aquí en este local se juega. No, mira, no, con eso te va a ver una presentación de, yo qué sé, de Vargas Llosa. Entonces, ya me he perdido. Sí. Además tienes unas reglas verbales que dicen que voy a ser eficaz. O sea, yo puedo conseguir lo que me proponga, yo creo que puedo mejorar en el trabajo, yo creo, etcétera. Claro, si la realidad lo que dice es, no, eres tonto, Manolo, eres tonto. Tenías que haberte puesto mascarilla. Las mascarillas protegen del coronavirus. Tú y tu amigo habéis contagiado porque sois unos cretinos. Eso genera una disonancia cognitiva fortísima. Claro, ¿que a eso lo quieres llamar un ataque al ego? Pues lo podemos llamar así para entendernos, por supuesto. ¿Vale? Pero eso es básicamente un choque entre tus reglas verbales y la realidad. Y eso siempre genera malestar. Es que un ataque al ego es fácil de entender, yo creo, ¿no? Todos tenemos porque un estamos ego pervertidos determinado por Freud, porque la influencia del psicoanálisis es gigantesca. Entonces, por eso yo uso más el término disonancia cognitiva, y además es más preciso. A fin de cuentas, disonancia significa que no encaja. Que no encaja. Lo que tú piensas sobre el mundo no encaja con lo que el mundo te presenta. Entonces, claro, dice Marta, los alumnos que hacen hipótesis todavía no van mal. Dice, la mía es que tiene una teoría diferente. Bueno, eso en mi grupo de rol lo llamamos la teoría del pato. ¿Sabes? Y efectivamente eso es hacer lo que puedes con el lenguaje, porque el lenguaje es uno de los medios por los cuales nos explicamos el mundo. O sea, que si no, el medio. Por eso decía antes que el aprendizaje por reglas verbales muchas veces es más fuerte que el aprendizaje por contingencia y tiene más capacidad de gobernar nuestro comportamiento.
Porque para nosotros el lenguaje es una herramienta esencial, es importantísima. La conducta verbal es una conducta extremadamente importante para nosotros. Fijaros que en el libro, en realidad, en la mayor parte del tiempo, lo que hablamos es de reglas verbales más o menos resistentes al contexto. Tengo esta regla, el contexto me la despra. Acordaros del ejemplo de los ovnis, que lo habréis leído, ¿no? El experimento de Festinger. Un montón de capullos en una casa esperando que van a venir los marcianos a las 12 de la noche. Y entonces llega y, por supuesto, no aparece el puto platillo. ¿Qué hacen esas personas? Pues coger su regla, mirar la realidad y decir, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que hacen? Preservar la regla. Preservar la regla. Unos pocos llegan y dicen, mira, a tomar por culo, esto es un timo. Pero ellos no cogen la regla verbal de existen los marcianos y me quieren y van a por mí. Ellos cogen la regla y le ponen un post-it encima que dice, los marcianos existen y me quieren y van a venir a por mí, pero esta señora es una estafadora. No dejaron de creer en los marcianos. No dejaron de creer en los marcianos, ni en las mamonadas estas. Dejaron de creer en ellas, porque era más fácil. También pensaba una cosa, tendemos a intentar modificar nuestras reglas lo menos posible. Con lo cual, si yo puedo elaborar una explicación que no requiere cambiar completamente mis reglas, la voy a preferir a una que me obliga a cambiar todas mis reglas. Es como el racista que tiene un amigo gitano y tú le dices, pero vamos a ver, Manolín, si tú tienes aquí a Antoñito es gitanaco y tú dices que los gitanos son escorias, y dices, es que es un gitano de verdad, esa es la excepción que confirma la regla, es que siempre tenemos una excusa, porque ante todo hay que mantener la regla. ¿Tú te encuentras, Ramón, a ti mismo a veces en medio del sesgo de confirmación? Sí, bueno, hay anda que no he compartido yo bulos y mierda y luego me han llegado y me han dicho, Ramón, esto que has puesto es una gilipolleo, es mentira, y anda que no he tenido que cambiar veces y me disgusta, tanto como a cualquiera, cambiar de opinión, por supuesto. De hecho, mi trayectoria profesional es un cambio porque yo no salí conductista de la facultad. Yo empecé a interesarme, por ejemplo, por la corriente conductual en los últimos 5, 6, 7 años. Yo hay conferencias mías, por ejemplo, que hice hace 10 años, que yo ahora las haría diferentes. Porque a lo mejor hablo de cosas que ahora me parecen cerebrocentristas, que también tuvimos tuvimos la conversación Íñigo y yo porque quería poner un cerebro por cojones en la portada y yo decía que no quería puto cerebro, digo, porque me van a crucificar cabeza abajo, o sea, me paso todo el día dando por culo con que no soy cerebrocentrista, ahora me planto un cerebro en la portada, me cago en tus muertos, me van a linchar, Íñigo. Y por favor, stop putas cabezas con engranajes en las portadas de los manuales de psicología. Stop putas cabezas con engranajes, que esa es otra que también me cayó un chorreo porque en una de mis conferencias sobre pareja usé una diapositiva con 2 cabezas con engranaje y viene todo el mundo ahí a meterte el dedo en el ojo diciendo, mira, mira. Pues esa conferencia reflejaba unas creencias que yo tenía, una perspectiva que yo tenía que se ha tenido que ir cambiando y ha sido un proceso doloroso. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de que una de las cosas que he ido desarrollando a lo largo de la carrera, una descripción de mí mismo, una regla verbal de que ante todo lo que importa es la evidencia y de pensar en mí mismo como una persona que está dispuesta a cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. Y aún así me costó. Sí, porque has dicho que te disgusta, como a cualquiera, cambiar de opinión. Hombre, claro. Cuando es maravilloso cambiar de opinión. Sí, es maravilloso en la teoría, igual que en la teoría es maravilloso hacer ejercicio y hacer ejercicio no le gusta a nadie. A mí me encanta. Seguro que a muchos les encanta. Sí, ya, por eso estamos cuadrados tú y yo, claro que sí. A mí no me encanta. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana para hacer ejercicio y para entrenar y a mí no me gusta. Lo hago pues porque lo tengo que hacer, pero a mí no me gusta. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que sí puede ser que esa conducta esté bajo el control de unos estímulos y de unos reforzadores que tú ya puedes percibir como inmediato en vez de a medio y largo plazo. Cuando tú te pones a hacer ejercicio, tú no lo haces porque nadie se siente bien haciendo ejercicio. Es que estamos locos, que yo me siento bien tumbándome a comer bollo. ¿Qué coño me voy a sentir yo bien tomando ejercicio? ¿Es que estamos locos? ¿Qué? Yo quiero tomar cerveza y tapas. ¿Qué polla de ejercicio? Pero claro, en el momento en el que tú empiezas a tener una regla verbal de ti mismo, como yo soy una persona que hace ejercicio, entonces eso es más fácil, porque ya va acorde a la descripción que tiene de ti mismo. Por eso una de las cosas, por ejemplo, que decimos mucho en consulta a la gente cuando está tratando, por ejemplo, de reducir el consumo de tabaco, no hables de ti mismo como alguien que está dejando de fumar. Habla de ti mismo como una persona que no fuma. Porque esto es una cosa que no toca con el libro, pero que en clase de modificación de conducta lo explico. El cambio de identidad viene siempre antes que el cambio de conducta. La gente cambia su conducta cuando cambia su identidad. En el momento en el que tú empiezas a pensar en ti mismo como alguien diferente, empiezas a comportarte de una manera diferente. Esto puede sonar un poco a coaching, pero resulta que hay experimentos como los de Peter Goldwasser sobre implementación de intenciones que demuestran que en el momento en el que empiezas a cambiar cómo te percibes, empiezas a comportarte de una forma distinta para ajustarte a eso. En el caso de los conspiranoicos, por retraer el tema a lo que va el libro, básicamente son personas que están sosteniendo una regla que definen su identidad.
Entonces, claro, cuando tú les presentas la evidencia frontal, tú lo que estás haciendo es chocar contra su identidad. Y eso es doloroso. Eso no es persistente. Marta, tú... Ramón, Ah, muy bien. Pues vas a acabar como la greca. perdona, ¿me oyes, Ramón? Te oigo perfectamente. Perdóname, es que voy conduciendo, por eso no he puesto la cámara. Vale. Yo te quería preguntar, el hecho de que nos cueste tantísimo, digamos, cambiar de opinión o ver una evidencia que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos y tenemos que cambiar un poco en nuestro formato mental o simplemente, ¿tú crees que la educación tiene algo que ver en el tema de que en nuestra cultura en concreto, en España, la educación no te enseña mucho a autocuestionarte, sino que simplemente el profesor te dice, esto se hace así, en lugar de que salga más como del estudiante el hecho de autocuestionarse, a lo mejor estudiar más algún tipo de humanidades, donde pues como filosofía, etcétera. ¿Crees que tiene algo que ver en esto o es algo cultural o Es una no pregunta sé? guapísima, es una pregunta guapísima, me encanta, Gracias. Marta. Tengo malas noticias para ti. La educación per se no parece que proteja. O sea, hay gente con un nivel educativo altísimo que cree en cada mierda que tiembla el misterio. Ahora, dicho esto, matices. Por ejemplo, en la Universidad de Deusto hace unos años hicieron un experimento con adolescentes, que si puedes convencer a adolescentes, pasáis un poco menos gilipollas, pues ya puedes convencerles, puedes convencer a cualquiera de cualquier cosa, que mostraba que adiestrar a los adolescentes en pensamiento crítico, los sesgos más comunes y cómo identificar las noticias falsas, parecía tener un efecto moderado en la capacidad de estos adolescentes para identificar noticias falsas y ser más críticos con los bulos. O sea que algo hace. Lo que pasa es que cuando la gente dice, esto es falta de educación, eso es una sandez. O sea, eso no es una cuestión de educación. Luego también hay que tener en cuenta que el sistema educativo tiene unas restricciones. Tú, a fin de cuentas, ojo, que estoy 100% de acuerdo contigo en una cosa, faltan humanidades. Faltan humanidades. Considero que la formación en humanidades es esencial en la formación del espíritu crítico y considero que es una vergüenza que el currículum educativo haya ido dejando a la humanidad de lado. Y esto te lo dice uno que es de ciencias duras. Yo estudié ciencias duras en el instituto, hice ingeniería informática antes de pasarme a psicología. La psicología es una ciencia. Yo me dediqué en la carrera a hacer todas las asignaturas de psicología básica, experimental, todo lo más en la onda más científica y más dura posible, y me dedico a la divulgación. Y faltan humanidades. Yo creo que influiría, pero mucho menos de lo que nos gustaría. Porque la realidad es que al final nuestra tendencia a buscar explicaciones que nos gusten está por encima de todo. La educación puede amortiguar un poco, proteger un poco, pero no creo que tuviese un efecto tan grande como nosotros querríamos. Pero desde luego nos sobra. Claro. Sí, es posible. Gracias. A ti. Marcia, te oigo la televisión o lo que sea que tengas puesto, que lo sepas. No tengo nada puesto. Estoy sola, no tengo nada puesto. Es que no me podía conectar. Pues tienes un fantasma, reina. Silencia el micro, por fin. Que se oye ahí vale. como un coro de condenados en el infierno o algo así, no lo sé. Por todo lo que cuentas, Ramón, no somos muy racionales los humanos. ¿No te Somos parece? racionales porque tomamos tapas en los bares, como decía Silencio Total. Que es lo que te decía antes, que a la que se puede ir a Granada a tomar tapas me van a tener que trasplantar el hígado, o sea, te lo digo. Pero somos racionales, lo que pasa es que al final se define muy bien como racionalidad o razonamiento motivado. Esto es, nosotros no razonamos en abstracto, en vacío, nosotros razonamos para algo. Nuestro razonamiento está teñido sobre todo de emoción. Y ojo, hay una cosa que explico cuando hablo de toma de decisiones en clase, que no la metí en el libro, o sí la metí. ¿Hablo del síndrome de Spock en el libro? Ya no me acuerdo. Que es personas que tienen una lesión. Bueno, sabéis quién es Spock, el de Star Trek, ¿no? O sea, si no sabéis quién es Spock, el de Star Trek, fuera de aquí. O sea, bueno, el de las orejas. Pues, exacto, sí, mira, te vas a salvar por los pelos. El de las orejas pertenece a una especie que son los vulcanianos, larga y próspera vida, que se supone que son ultra racionales y que controlan sus emociones. Esto luego, cuando mira un poco la serie, tiene en realidad trampa, porque lo que hacen es que tienen unas emociones que flipan. De hecho, tienen un periodo de celo cada 7 años que se llama el Ponfar, que se vuelven todos locos y se rellenan todos los agujeros que ven, pero a base de mucha meditación y mucho budismo espacial lo controlan, ¿no?
Entonces le pusieron ese nombre, síndrome de Spock. Sí, tú, Carlota, te ríes, pero hay un episodio en el que literalmente a Spock lo tienen que encerrar porque si no es que no deja tías impregnar en la Enterprise, ¿sabes? Y además es que si no eyaculan, se mueren. Si no eyaculan, se mueren. O sea, que si no vacían el depósito, explotan. O sea, es que Star Trek es una cosa maravillosa, yo lo adoro porque es loquísimo. Bueno, pues total. El caso es que hay una gente, algunas personas debido a una lesión en un área muy específica del cerebro, pierden la capacidad de experimentar respuestas emocionales. Esto le pusieron el síndrome de Spock pues, porque le pegaba como una almorrana a un ojete. Y entonces, estas personas se encontró una cosa muy curiosa. No pueden tomar decisiones. No pueden tomar decisiones. Si tú, por ejemplo, le dices, ¿qué camisa te pones? ¿Esta o esta? No pueden. ¿Qué te apetece comer? ¿Esto o esto? No pueden. No pueden porque necesitamos una motivación emocional para decidir cosas. Tenemos que tener una preferencia. Y muchísimas decisiones cotidianas, en base a pura argumentación racional, no se sostienen. Quiero decir, si yo a ti, Ángel, te llevo a un restaurante y te pongo 3 primeros delante y te digo, ¿cuál quieres? Y resulta que los 3 platos son comparables, o sea, son comida y son igualmente nutritivos o lo que sea, tú no tienes ningún motivo racional para elegir una cosa que otra. Y te podrás morir de hambre mirando la carta, intentando decidir cuál quieres. ¿Qué pasa? Que tú además tendrás una respuesta emocional. Ese día tendrás una respuesta más apetitiva o más aversiva, dependiendo pues de cómo te ha ido el día, lo que hayas comido últimamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá proceso de habituación, de desafección. A lo mejor, pues si llevas 3 días comiendo pasta, pues los macarrones no te apetecen, pues te vas a echar a las lentejas. O lo que sea. O a lo mejor las lentejas tienen asociaciones positivas para ti porque resulta que tu madre cocinaba unas lentejas de puta madre. Lo que sea. Esto siempre está ahí. Entonces, los seres humanos podemos obligarnos a ser racionales y podemos tratar de seguir reglas que nos ayuden a ser más racionales. Pero claro, es que además el concepto de racionalidad siempre es variable, es contextual. Vosotros pensad una cosa. Hace hoy un año que salió el libro y hace más o menos un año que empezó el estado de alarma. Hace más o menos un año, una persona que se lava 12 veces las manos al día, ¿qué tiene? Un TOC. Un TOC como una casa de grande. Hoy día una persona que se lava las manos 12 veces al día, ¿qué es? Mi mujer en el banco, tocando dinero. Mi mujer en el banco, tocando dinero y lavándose las manos hasta que se le caen a cacho. ¿Cuánto es mucho? ¿Qué es racional? Hace un año, si tú vas con mascarilla en el metro, la gente se ríe de ti y te dice que eres japonés. Hoy día, si no vas con mascarilla en el metro, pues te pueden multar. ¿Qué es racional? ¿Qué no es racional? Claro, es que pensar eso siempre, la racionalidad es contextual. Racional es lo que nosotros definimos como racional. Y hace unos siglos, por ejemplo, creer en Dios era la expresión de la racionalidad y era completamente irracional no creer en Dios. Y ahora, en cambio, pues se han dado completamente la vuelta. Entonces, los seres humanos lo que pasa es que tenemos una enorme capacidad para la experimentación y para la comunicación. Y somos buenísimos experimentando y comunicando a nuestros congéneres qué es lo que hemos aprendido. Entonces, claro, el efecto agregado de todo eso lleva a que poco a poco se vayan refinando las reglas con las que entendemos el mundo. Y entonces a esa acumulación la llamamos conocimiento. Entonces, pues un montón de humanos, por ejemplo, dicen, meter la mano en el fuego es una mala idea. Un montón de humanos dicen, esas setas, si te las comes, te mueres. Y de vez en cuando sale algún friki y dice, no, esas setas no te matan, te alcanzan la iluminación espiritual. Y entonces, pues se las come, se muere y ya está, fin de la discusión. Y el resto de los humanos lo miran y dicen, qué tonto eres, Antonio, de verdad, qué tonto que eras, en serio. Y siguen adelante. Claro, hay reglas que dependiendo pueden ser más difíciles de distinguir, como por ejemplo pues, la creencia en Dios o lo que sea, porque no tienen consecuencias negativas inmediatas. Identificar mal una planta venenosa tiene unas consecuencias negativas rápidas. Creer en Dios, pues en muchos casos, pues no hace nada. No, ¿sabes? No hace nada, no hace nada. No, ni bueno ni malo, pues ya está, las cosas pasan. Pero tú ahí estás ya buscando confirmación de que esa creencia ha tenido efecto. Y entonces, pues tú crees que hacer sacrificios propicia a que pasen cosas, que alejan las maldiciones, que alejan el hambre, las plagas. Y eso es racional para ti. Porque el problema con nuestra racionalidad muchas veces no es el discurso que lleva a una conclusión, son las premisas. En realidad, la mayoría de las veces cuando cometemos un error es porque aceptamos premisas falsas, no porque luego nuestro razonamiento sea incorrecto. Que luego también tenemos razonamiento incorrecto para parar un tren, sino porque muchas veces partimos de premisas falsas o incorrectas o sobre todo incompletas, porque eso es otra cosa que tenemos que entender, somos organismos limitados, tenemos limitaciones físicas en lo que podemos percibir, a lo que le podemos prestar atención. No tenemos una mente subconsciente que procesa cosas mientras nuestra mente consciente está haciendo otras cosas, eso es mentira, porque no tenemos la capacidad cerebral, lo que hay en nuestra conciencia en cada momento es lo que cabe, y cabe muy poco. La mayor parte de lo que nosotros hacemos es rellenar, es suponer. Tú entras en una habitación y tú no ves todos los elementos de la habitación.
tú te fijas en unos pocos y supones el resto. Y entonces te presentas a ti mismo una imagen y te dices a ti mismo, esta imagen es completamente precisa. Esta imagen es completamente real. Pero en realidad, Ángel y amigos que habéis venido, la mayor parte de lo que vemos es esto. Esto. Todo lo demás que vosotros pensáis que lo veis, en realidad no lo veis. Porque está fuera de la fobia, está fuera del punto de máxima sensibilidad retinal. ¿Qué es lo que pasa? Que la corteza occipital de vuestro cerebro hace un trabajo estupendo. Entonces, yo, por ejemplo, no os podría compartir un pantallazo porque yo sé que vosotros no os veis en la misma configuración que os veo yo. Pero yo aquí a mi derecha, a mi izquierda, perdón, tengo una chica, María Vega, ¿vale? Pues yo, si no la estoy mirando, yo no la estoy viendo. Pero mi corteza visual dice, pero ella está ahí. ¿Por qué? Porque hay un borrón informe en el límite de mi retina que más o menos se corresponde, así que mi cerebro asume. Mi corteza visual asume que María sigue allí y se fuma un puro. Pero fijaros, si María se cambiara por una hermana suya que tuviese más o menos el mismo tamaño y más o menos la misma forma del pelo, yo no me daría cuenta a no ser que mirase directamente. De hecho, fijaros, hay experimentos, que esto sí hablo de ello en el libro, de ceguera al cambio, en los que coges a una persona, te vas a un bar, te acercas al camarero y dices, ponme una birra. Y entonces viene alguien por detrás, te da así, te distrae, el camarero se tira debajo de la barra, sale otro camarero vestido igual, tú te das la vuelta, el camarero te pone otra cerveza y tú no te das cuenta de que estás hablando con una persona diferente. Entonces, claro, si partimos de la base de que nuestra recolección de información es tan chusta, no es sorprendente que muchas veces hagamos, pues, cálculos y razonamientos que no se corresponden, porque es que la entrada de información es imperfecta para empezar. Es suficientemente buena para la mayor parte de las cosas. Pero... Y la memoria no es fiable del todo, entiendo, ¿no? Mira, yo no me fío de la mía, me voy a fiar de la de los demás. No lo es, porque claro, la memoria es editable y se edita cada vez que se accede. Tú cada vez que accedes a un recuerdo lo editas, poco o mucho. Y ahí de nuevo entra el poder de las reglas verbales. Yo cuento muchísimo la anécdota que algunos de vosotros ya estaréis aburridos de oírla de la fiesta del Pacharán, que yo me ubiqué en una borrachera mítica que se pillaron mi amigo de Granada una noche que quedaron todos en un piso para estudiar y por supuesto allí no estudió el potato, salió una botella de Pacharán y aquello acabó en un desfase horripilante. Pero claro, yo escuché esa historia tantas veces que me acabé insertando en ese recuerdo hasta que un día el anfitrión de la fiesta me dijo, pero si tú no estabas en Granada, estabas en España. Es cierto, yo estaba viviendo fuera de España en aquel momento. Yo estaba en Suecia. No podía haber estado allí. Pero yo recuerdo al anfitrión de la casa abrazado a una farola y dos amigos míos tirando de él porque iba a venir la policía, porque estaba borracho con una cuba dando gritos en mitad de una calle muy transitada de Granada. Y yo recuerdo la casa y recuerdo las botellas encima de la mesa, porque es un constructo de todas las veces que yo he estado en esa casa, todas las veces que yo he leído, que yo he estado allí, todas las veces que he visto a mis amigos ciegos como piojos, que son pues muchas. Me recuerda a mí mismo ciego como un piojo porque no tengo problema en reconstruir memorias mías ciego como un piojo. Bueno, sí los tengo, pero me las invento, porque claro, la gracia es que no recuerda. Todas esas cosas que pasan construyen un recuerdo y a mí hasta que no me dijeron en esa fecha tú no estabas en España, que es imposible, yo estaba convencido de haber estado en esa fiesta. Y te digo más, mi primer impulso cuando me dijeron eso fue, no tienes razón, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. ¿Pero tenías la voluntad de creerlo? ¿O tu cerebro había hecho el proceso de, a ver, ¿de verdad lo crees? ¿Yo? ¿Qué quiere decir que si tenía la voluntad de creerlo, Ángel? Sí, o sea, te engañas a ti mismo y dices, no, sí que estaba. O realmente, si te pudiéramos partir por la mitad, abrir tu cerebro y ver si tú creías que estabas, veríamos que tú crees que sí que estabas. No creo que abrir mi cerebro tuviese mucho sentido más allá de hacerme mucha pupa, pero sí, porque... Es decir, ¿te estabas mintiendo a ti mismo? ¿Te estabas mintiendo a ti mismo y comprándote tu propia mierda? ¿O era otra cosa? Mentirme a mí mismo presupone que hay una parte de mí que sabe que no estoy diciendo la verdad. Por eso, ¿eras consciente no o no? Exactamente así. Entonces, no, yo no me estoy mintiendo, yo estoy creyendo una cosa. Entonces, cuando más personas del grupo me dicen, no, es verdad, Ramón, coño, mira, es que claro, si es el verano de tal año, en ese verano tú estabas viviendo en Suecia y tú lo sabes. Y es cierto, pues claro, en ese momento la disonancia es tan enorme que no tienes más remedio que modificar tu creencia. Pero fíjate con cuánta facilidad, por ejemplo, en discusiones con tu pareja, en debate, en clase, lo que sea, es muy fácil recordar mal quién dijo algo, qué se dijo, cosas que quisiste decir, recuerdas que las dijiste, pero en realidad no las dijiste. O sea, en casa, mi mujer y yo tenemos la coña de haber pensado algo muy fuerte, como separado de haber hecho algo. Por ejemplo, no iba a poner la lavadora, pensé muy fuerte en hacerlo. Y entonces es como si lo hubiera hecho y me fumé un puro, pero la lavadora no está puesta. O pensé muy fuerte en decirte algo, se me olvidó y luego dije, no, si yo te he dicho que el sábado vamos a salir a comer con el Marc.
No me has dicho nada. Si te lo he dicho, ¿te habrás olvidado? No, no me lo has dicho. Sí, porque te lo he escrito en los mensajes. Míralo, y va, mira, y no hay ningún mensaje. Pero tú pensaste muy fuerte, le voy a escribir un mensaje a la Vicky para decirle que vamos a quedar el sábado con el Marc. Y no está. Pero yo no me estoy engañando, porque yo no sé qué es mentira. Porque como mis recuerdos se han modificado, mi verdad es esa. Pero eso, llevado a un extremo, significa que podrías reconstruir tu pasado, si quisieras. Es que eso es lo que hacemos constantemente. No es que No, pero, podría, pero es que está voluntariamente. pasando. Ah, voluntariamente. Sí, o sea, me equivoqué en esas 7 cosas, pero a partir de ahora voy a pensar que no me equivoqué. Y editas eso. ¿Es posible? Supongo que podría ocurrir, porque lo que pasa es que creo que en cierta forma, como no es algo dudable, no creo que funcionase mucho en muchos casos, pero supongo que puede haber gente capaz de autosugestionarse hasta ese límite. Nos han hecho una pregunta, bueno, aparte que Alex nos notifica que iba a poner la lavadora, bien hecho Alex, por la lavadora, no se te olvide. Aquí nos dice que, por ejemplo, que si la disonancia existe desde el comienzo de los tiempos o es algo cultural. Es decir, este malestar innato como especie, algo generado por pensar que es fracaso, ridículo. Yo me inclino, hombre, aquí es una pregunta jodida porque, claro, yo no te puedo citar un estudio que diga sí. Se han estudiado todas las culturas del planeta y en todas las culturas de disonancia cognitiva. Y además hemos cogido una TARDIS, hemos llamado al Doctor Who y nos hemos ido a coger muestras aleatorias de humanos en diferentes épocas de la historia, estaría guapísimo, y entonces le hemos hecho putadas para ver si le entra disonancia cognitiva. Por ejemplo, te va un inquisidor, ¿dónde está tu Dios ahora? Y que lidie con su disonancia cognitiva y cosas de esas. La verdad es que sería un putadón curioso. Pero sí es cierto que la prevalencia de este fenómeno transculturalmente en la actualidad apunta y tiene sentido a que sea un fenómeno innato, si quieres llamarlo así. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todos los humanos somos animales sociales. Esto que has mencionado, el ridículo, es importante. Quedar como un gilipollas delante de tu tribu es probablemente algo que nos ha preocupado toda nuestra historia, con lo cual tiene sentido imaginar que es así. El hecho de que sea además un fenómeno tan fácil de inducir, porque piensa la hostilidad con la que muchas veces las culturas reaccionan a ideas nuevas que podrían ser beneficiosos para ellos, pero que rechazan. Y de eso sí hay abundante evidencia histórica. A mí me hace pensar que es un fenómeno universal. Yo no creo que sea algo cultural de Occidente, pero sí es cierto que lo que pasa es que también tendemos a pensar que nuestra cultura es excepcional. Esto los psicólogos lo llamamos psicoegocéntrico, ¿no? La idea de que tendemos a pensar que somos excepcionales y que lo que nos pasa a nosotros no le ha pasado a todos. Dios, esto nos pasa a todos cuando somos adolescentes. Cuando somos adolescentes, ¿quién de los presentes no ha tenido algún momento de nadie me entiende, nadie entiende lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Porque te están saliendo grano y te mata a paja, Juan Luis, como todos los niños de 14 años de la historia. Ay, es que nadie puede comprender lo que está pasando. Que te ha dejado el novio, Rita, ya está, que te ha dejado el novio, como han dejado a millones de chicas adolescentes, el novio, la novia. No, pero tú eres adolescente y tú piensas, esto es único, esto es lo primero que le ha pasado a alguien en la historia de la humanidad. Y dices, pues no, eres vulgar, es que eres vulgar. Entonces, yo no creo que nuestra cultura sea excepcional. Yo creo que es un fenómeno bastante universal. Si esto contesta a tu pregunta. Oye, Ramón, yo tengo una pregunta. ¿Por qué creemos, por qué somos más indulgentes con nosotros mismos que con los demás? Es decir, ¿por qué si aparcamos nosotros en doble fila es 1 minuto y no molesto a nadie? ¿Y por qué si lo hace mi vecino me ha fastidiado el día? Te voy a dar una respuesta que igual te va a hacer gracia, porque cuando no lo hacemos así tenemos una depresión. No, es la pura verdad. Este fenómeno se llama error fundamental de atribución y consiste efectivamente en que no nos damos cuenta cuando atribuimos las conductas de otro, cuando explicamos las conductas de otras personas, no nos damos cuenta de que los demás actúan por las mismas motivaciones que nosotros. Eso quiere decir que los demás, por ejemplo, cuando aparcan mal, también aparcan mal pensando que van a estar 1 minuto y ya está. Cuando a alguien le dan mal el cambio y se lo queda, él no piensa, hostia, soy un puto chorizo. No, él piensa que, bueno, pues por todas las veces que te he dejado cambio de más, o bueno, para 20 céntimos no vale la pena molestarse, pero si lo hace otro está mal. ¿Por qué? Porque a ese otro tú le atribuyes unas cualidades, unos motivos que tú no tienes. Entonces, claro, pero esa indulgencia es necesaria, porque si tú no puedes ser indulgente con esas cosas, no puedes vivir contigo mismo, porque vivir es ser incoherente. Vivir es romper tus reglas por un reforzador a corto plazo. Es lo que hablábamos antes. Tienes un examen, pero te llaman tus amigos para salir de farra. ¿Y qué es más inmediato? ¿El beneficio de tener un examen o el beneficio de salir de farra? Pues sales de farra y te pone una excusa, ya estudiaré mañana, bueno, es que lleva mucho tiempo sin salir, es que tal. En cambio, otro que se queda de farra también y suspende el examen, dice, pues te jode haber estudiado.
Y es lo mismo, pero es que si no, no podríamos vivir con nosotros mismos, porque cualquier regla verbal que nos planteamos es absoluta. Y nosotros siempre vamos a romper nuestras reglas, aunque sea sin querer, por error, porque nos equivoquemos, porque se nos olvide algo, porque no tengamos algo presente. No podríamos vivir. Entonces, cuando no somos capaces de ser indulgentes, acabamos en el psicólogo. Pero ser más indulgentes con los demás también nos haría vivir mejor como sociedad, ¿no? Nos haría más fácil convivir con los demás, ser más indulgentes. Pero es que, ojo, es que a veces somos indulgentes con los demás. Hay gente a la que les pasamos cosas que a otros no. Es que tampoco es tan absoluto. Hay gente, y todos los conocemos, que hace cosas que no molan, pero se las aceptamos porque, bueno, pues porque eres así, o porque, bueno, en el fondo es buen tío o buena tía, o porque, mira, si no es que se pone insoportable. Al final, vivir consiste en hacer compromiso entre las reglas que se supone que gobiernan tu conducta y la realidad de que no siempre esas reglas son aplicables. Claro, tienes razón, si fuéramos un poco más indulgentes con los demás, seríamos quizá más tolerantes como sociedad y todo eso. Pero es que piensa una cosa, Íñigo, ¿dónde está el límite? Antes de que una regla deje de ser válida. Si tú cada vez que alguien rompe una regla, tú lo perdonas, lo disculpas, lo explicas, lo justificas, es que llega un momento en el que tienes que admitir que esa regla no va ni para tomar por culo. Y entonces eso es una disonancia cognitiva. Entonces, ¿para qué la tenemos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Entonces, claro, vivimos constantemente navegando en eso. Pregunta Roy, que ha hecho una preguntita por el chat. Dice, ¿puede ser que creamos mierdas como mecanismo de defensa para nuestra ignorancia sin menos de responsabilidades? Pues totalmente, Roy. Es lo que te decía antes. Una de las cosas que más nos cuesta en esta vida es decir, no lo sé, no tengo ni idea. Tú siempre estás aventurando teorías porque decir, es que no tengo ni puta idea, no solo es que te haga sentir mal por ignorante, es que es peligroso. Pero es que además, si tú crees en una mierda y esa mierda finalmente se desvela como irremediablemente falsa, es muy frecuente que tú lo responsabilices al que te la contó o al que no te han dado una información completa o lo que sea, con lo cual tú también eres menos responsable por creer una mierda. O sea que sí, tu explicación es como mínimo válida en algunos casos. No todo el mundo que cree en mierda lo hará por esa razón, Roy, pero al menos algunas de las personas que lo hacen probablemente sea esa la explicación. Pensad siempre que cualquier explicación de la conducta es individual. Siempre. O sea, cada persona hace las cosas por unas razones que dependen de la historia de aprendizaje de esa persona y de su interacción con el contexto. Por supuesto, hay generalidades, hay fenómenos que son universales, pues eso, el sesgo de confirmación, la disonancia cognitiva, ciertos sesgos, pero cómo esos sesgos se manifiestan en cada persona es único, en función de esa persona, su historia del aprendizaje y su contexto. Con lo cual, por supuesto, tu explicación seguro que en muchos casos es súper correcta. Seguro que en muchos. No en todos, pero seguro que en muchos. Dice Marta, una vez demostrada la evidencia aceptada y razonada, ¿por qué vuelve a caer en el mismo error? Un montón de explicaciones. Por un lado, porque muchas veces tendemos a pensar que esta vez será diferente. Porque queremos creer que esta vez será diferente. Porque además puede haber en juego hábitos, conductas que estén convertidas en hábitos y que estén fuertemente condicionadas, que no se descondicionan simplemente porque aparezca una regla nueva. O sea, el ejemplo clásico, tú sabes que fumar es malo, pero no basta con decirte que fumar es malo. A ti te explican que fumar es malo y tú aceptas que fumar es malo y que está mal y que hay que dejarlo y lo dejaré el 1 de enero. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante, Alex. He estado hablando antes con un amigo, los dos vamos a terapia, cada uno por nuestras movidas, y en la típica conversación de cómo está, qué tal, que no sé qué, porque hace mucho que hablamos. Y ha salido el tema de la psicología, tanto él como yo somos ajenos a este campo de forma formativa totalmente. O sea, yo soy informático, de hecho. Y sí que ha salido el tema de algunos tipos de terapia, y ha salido Freud y el tema del psicoanálisis, y cuando yo estaba hablando del tema, porque es algo que yo a ti te he oído hablar alguna vez de él, pero no tengo conocimiento suficiente como para poder hablar del tema profundamente, me ha saltado con hay gente a la que le funciona que no he sabido qué decir y no he sabido como que me he quedado pensando, hay gente a la que le funciona. Correcto y no correcto. Correcto Claro. y no correcto. Claro, cuando usamos este argumento, de hecho, estamos ilustrando bellísimamente varios de los sesgos que permean nuestro razonamiento. Blanca dice, ¿uno puede mostrar más o menos sesgos según su historia de aprendizaje? No, totalmente, correctamente. De hecho, ahí es donde entra la pregunta que hacía antes el iPhone de Cristina, que era sobre si te vas a quedar con iPhone de Cristina para siempre. O sea, esto ya está vendido. Lo siento, Cristina. Por tu iPhone, haber puesto otro nombre. Entonces, que es sobre el tema de la educación. Evidentemente, algunas condiciones pueden predisponer más que otras a tener ciertos sesgos
más que otros. Más o menos, eso ya pues es muy complicado de evaluar. Pero, por ejemplo, el tema de a mí me funciona. Esto es muy interesante porque es un ejemplo muy bonito de lo que ilustramos en el libro. Un amigo tuyo va a un psicoanalista y se encuentra mejor, ¿vale? Ahí está estableciendo una correlación entre dos sucesos. El problema con las correlaciones, además de la frase tan machacona, además, de hecho, lo estaba hablando antes con Raquel, de que ¿qué tal coño de esto de correlación equivale a causa? Ya, pero es que sin correlación no hay causa. O sea, es que no es una calle de dos direcciones. Tienes que tener correlación para que pueda haber causa, pero no siempre la correlación la implica. Si tu amigo establece esa relación, dice, yo me encuentro mejor porque he ido a ver a un psicoanalista. Problema, primero, las tesis teóricas del psicoanálisis no han demostrado ninguna validez. Por lo cual, ya la casa se empieza a caer por los cimientos. Tú ya ahí ya no puedes decir, si Freud no acertaba en su explicación de la conducta humana, las técnicas y desarrollos que surgen de ahí probablemente no serán correctos. Entonces, ya no podemos decir con certeza, tú has mejorado porque has ido a ver al psicoanalista. A lo mejor has mejorado porque ha cambiado algo en tu contexto que te ha llevado a sentirte mejor. A lo mejor una parte de esa mejoría, Alex, es simplemente porque está comprobadísimo que hablar de tus mierdas es terapéutico. Muchas veces, y esto nos ha pasado yo creo que a todos los psicólogos que estemos aquí, a todos los psicólogos de la vida, viene una persona, empieza un trabajo terapéutico contigo y de repente le pasa algo estupendo, pues yo qué sé, se echa una pareja o cambia de trabajo a un trabajo mucho mejor o tiene una mejora en sus circunstancias y de repente llega un día y te dice, es que ya no necesito venir aquí porque es que estoy de puta madre. Y es verdad. Ojo, que eso no te quita mérito a ti como profesional, pero es que eso pesa mucho. Entonces yo lo que le respondería a Alex, al amigo de Alex, perdón, es ¿cómo sabes que esto se debe a eso? ¿Cómo sabes que este resultado se debe a esa causa? Porque si yo te hago, por ejemplo, una cosa por la que yo precisamente parto desde el análisis funcional, Alex, es que el análisis funcional te da hipótesis testables. O sea, yo te digo, por ejemplo, tu ansiedad se origina, se causa por estas variables, se mantiene por estas variables, de forma que si hacemos esta manipulación en tu entorno, si cambiamos tu conducta respondiente de esta manera, se producirá este cambio. Es una predicción que yo puedo poner a prueba. Con lo cual, si funciona, yo sé por qué funciona. Si no funciona, yo sé por qué no funciona. Con el psicoanálisis no tienes esa certeza, con lo cual ha pasado algo, pero no podemos explicar el qué. No podemos saber con certeza por qué, porque si el psicoanalista te dice, tu problema viene de que tienes reprimido unos recuerdos traumáticos, y llega Elizabeth Loftus y te dice, los recuerdos reprimidos no existen, pavo, ¿qué? Bueno, pero yo me encuentro mejor, pero ¿cómo sabes que es por eso? No puedes saberlo, porque esa tesis ya de entrada es falsa. Es como la homeopatía. Hay gente que toma homeopatía y se cura, sí. Hay gente que no toma nada y a los 7 días se cura un resfriado. Y hay gente que toma homeopatía 7 días y se cura del resfriado. ¿Cómo sabes que la homeopatía es la causa de eso si el principio que la explica no tiene sentido? Correcto, los placebos, efectivamente. Que justo le saqué el tema de la homeopatía y me dijo que no era comparable. No era comparable porque el psicoanálisis tiene un prestigio cultural en Occidente que la homeopatía no tiene. Porque a fin de cuentas, además, pienso una cosa, Alex, esto es algo lo que le da a veces algunas vueltas. La hipótesis de la homeopatía es que el agua se acuerda de las cosas. Entonces, pues tú echas un principio y entonces lo diluyes hasta que no quedan moléculas del principio. Es que te ríes, pero a mí me da vergüenza estar explicando esto. Vosotros no se ve, a pesar de que llevo mi cámara maravillosa, pero me he puesto filtros de belleza y tal para que no veáis que me pongo colorado y tenéis que explicar esta mierda a adultos funcionales que entiendo que no les sobran cromosomas ni nada de eso. Pero el agua se supone que se acuerda. Además, el agua, que es agua reciclada en Occidente, no se acuerda de toda la caca que le ha caído ni de todos los orines que ha llevado. Se acuerda solo de la sustancia que te conviene a ti. Claro, eso muchas personas fácilmente dicen, esto es una chorrada, ¿cómo va a tener memoria el agua? Vale. Pero todos tenemos una experiencia de nuestra propia conducta y el psicoanálisis cuenta una historia que es interesante, que es, tú eres profundo. Tú eres profundo. Hay mucho más en ti de lo que parece. Y todos decimos, hostia, yo soy profundo. Una de las cosas que más nos tiran en cara a los conductistas es que reducía a la gente a palomas y a ratones, y no somos palomas, no somos ratones, y los conductistas decimos, sí, pavo, sí lo eres. Sí lo eres un organismo y los organismos se... Claro, no, queremos sentir que somos especiales. El psicoanálisis te dice que eres especial, que tus problemas son producto de una relación única con tus padres, de un desarrollo psicosexual único. La psicología científica muchas veces te dice cosas que son muy interesantes, a mí me apasiona, pero son menos literarias. Es lo que hemos dicho muchas veces, hacemos la coña y seguro que Blanca se ríe conmigo, ¿no? El tema de imagínate una serie sobre psicólogos basados en la evidencia. Y entonces, en vez de tener sesiones atormentadas en las que el paciente narra una historia y el psicoanalista elabora
una trama sexual, psicosexual súper compleja, llegas y dices, ¿qué tal? ¿Has hecho los registros? Sí. Vale, vamos a valorar tus registros. Venga, a ver, ¿has hecho la exposición? Sí. ¿Y qué ansiedad experimentaste? Pues sobre 10, un 2. Hostia, qué bien. ¿Probaste la técnica de relajación que te enseñé? Eso es una mierda. Eso es una mierda. Nadie quiere ver esa puta mierda. ¿Quién va a querer ver eso? Si me estoy durmiendo yo de contarlo. Y eso no es que las sesiones no sean interesantes, las sesiones son interesantísimas. O sea, el trabajo del psicólogo es la hostia. Hay momentos súper emocionales. O sea, cuando tú a un paciente le pones delante un análisis funcional y el paciente dice, yo, esto que me pasa a mí, esta es la explicación, y es una explicación sólida, anclada en la evidencia. Eso no tiene precio. Pero claro, desde un punto de vista dramático, pues vamos a hablar de pollas, que es lo que mola. O sea, quiero decir, no vamos a hablar de ratas y de palomas. Tú le explicas a un paciente, es que la exposición funciona por este mecanismo de reducción de la ansiedad y tal, y entonces te habitúas y disminuye la respuesta y no sé qué. Y en la vida real el paciente dice, hostia, qué guapo. Pero ¿tú te imaginas una serie de 45 minutos de esto? Yo me pego un tiro, o sea, no quiero verla ni yo. Hombre, no. Entonces, claro, tú luchas, Alex, contra una cosa que es la molonidad. Y nosotros, pues pensad una cosa, cuando nosotros queremos que algo sea verdad, una de las cosas es que encaje con nuestras narrativas preconcebidas. Hay un libro de un neurocientífico que lo tenía por aquí, lo devolví el otro día a la biblioteca, que era algo así como, el título en español, bueno, es que es español, o sea, es un neurólogo, es un neurocientífico de aquí de Barcelona, era Somos los que nos contamos. Y el tío hacía una tesis muy interesante, que era precisamente cómo a la hora de valorar la información que nos llega, una de las cosas que valoramos mucho es que coincida con nuestras narrativas preestablecidas. Y claro, Alex, contarte que eres un tío súper profundo y que tú tienes grandes cosas, joder, esto es un clásico de la literatura romántica, el protagonista atormentado, que es muy duro por fuera, pero en realidad dentro sufre, entonces puede llegar el personaje femenino, el interés romántico. Coño, Crepúsculo se basa en esta mierda. O sea, Crepúsculo se basa en que una tía que tiene la misma personalidad que este puto peluche llega y redime a un oscuro y melancólico vampiro a través del amor. 50 sombras de polla en vinagre va de lo mismo. Tú eres un marrano que te gusta el BDSM, pero gracias al amor acabas casándote y teniéndote una relación como Dios manda y como está mandado. Y no he leído los libros, no me preguntéis cómo sé esta mierda. ¿Vale? Porque no he leído los libros, lo juro. No, ni he visto las películas ni nada de eso, que no puedo. En el tema de buscar el moral, que sí que tiene sentido, que nos agarremos a lo más guay, ¿hasta qué punto nos podemos aferrar a esa molonidad cuando, por ejemplo, le saqué el tema, que es algo que además he oído de ti, del tema de la correspondencia de Freud, que demostraba que se inventaba todas esas mierdas? O sea, en el punto en el que tú ves que lo que se conoce como el padre del psicoanálisis, hay evidencia de que se inventaba sus mierdas, ¿por qué sacas todo lo que viene delante como para justificar que es válido? Porque piensa además que el psicoanálisis es un edificio ahora muy complejo. Es como por ejemplo, disponerte a discutir con cristianos. No va a ningún lado. ¿Por qué? Porque siempre te pueden sacar ahí un escocés verdadero de, bueno, estas ideas de Freud a lo mejor no eran correctas, pero luego llegó Lacan, que tú te pones a leer sobre Lacan y si Freud era un estafador, lo de Lacan ya no tiene ni nombre. Por ejemplo, una cosa que hacía Lacan era que las sesiones duraban intervalos aleatorios. Entonces los pacientes a veces esperaban 2 horas, a veces entraban y después de 5 minutos le echaba, porque no tenía método. O sea, el tío lo que hacía era vacilarle a la gente y de hecho... ¿Sí, Blanca? No, que me estaba dando la risa porque me estáis... No, es que le faltaba sacarse la chorra y de hecho no cuestiono que probablemente alguna vez se sacara la chorra en consulta, porque el tío en una conferencia en Basilea en 1973 lo dijo, somos unos impostores, y se fumó un puro. Entonces los exégetas de Lacan hacen una lectura en plan, no, es que esto es como cuando la Biblia dice que el mundo se crea en 7 días. No, es que esto hay que interpretarlo. A mí cuando la gente viene y me dice que esto hay que interpretarlo, ya esto me suena a mierda. O sea, si ya empezamos con los rollos de, no, en realidad no quería decir esto, es que te la estás metiendo por detrás sin permiso y lo sabes. Y lo sabes, pero no quieras. Claro, el psicoanálisis se ha ido empapando, se ha ido metiendo en nuestra cultura, con lo cual, incluso cuando te presentan la evidencia de que Freud se inventó eso, dices tú, bueno, pues es como lo de la tía de los marcianos, Alex, lo que mencionaba antes. Yo sigo creyendo en los marcianos, dejo de creer en esta tía. Entonces yo he visto gente decir, bueno, pues Freud se lo inventaría, pero algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Sí, bueno, ya, sí, ¿y qué le hacemos? Sí, ¿qué? Es lo que hay, ¿entiendes? Claro, piensa eso, la influencia del psicoanálisis en la cultura es inmensa. Cine, arte, o sea, música, literatura, pintura, lo empapa todo, todo. Entonces, pues claro, tienes esta guerra. El ejemplo que pone Raquel, que lo cuento en el libro, las tías que inventaron el espiritismo, las hermanas Fox, que salen a un escenario y dicen, señores, que nos lo hemos inventado todo, que somos nosotras dando golpes con el pie. Y los asistentes a las tías que inventaron el espiritismo diciendo, le habéis hecho el espiritismo mal. O sea, ¿cómo se come esto?
O sea, es que llega un momento en el que la creencia se desliga del creador, Alex, y tiene una vida propia, por así decirlo. Pero tú imagínate ese teatro lleno de señoros, porque además mayoritariamente serían señoros victorianos, diciéndole a las tías que inventaron el espiritismo, me da igual si decís que lo habéis inventado, el espiritismo es verdad. Tú, fíjate eso. Pues esas cosas, Alex, no son nuevas. Eso ha pasado miles de veces con el psicoanálisis, pues pasa igual. De hecho, mira, ahora los psicoanalistas de hace unos años se aferran hay un tío que ganó un premio Nobel, falacia de autoridad, porque hay premios Nobel que creen en cada gilipollas que flipa, Erich Kandel, que escribió un artículo en el que Erich Kandel pues, decía que a lo mejor la neurociencia podía crear un puente con el psicoanálisis, abriendo nuevas puertas al inconsciente y no sé qué puerta a mis cojones gordo abrió la neurociencia. Y entonces, esa es ahora la defensa de los psicoanalistas. Bueno, es que si Erich Kandel dice que Freud tenía razón, pues habrá que callarse porque es un premio Nobel. Bueno, yo conozco un premio Nobel que piensa que los negros ponen huevos. Es decir, o sea, me estás contando, amigo. No sé. Tienes que aferrarte a algo y al final siempre vas a encontrar dónde aferrarte. Es lo que dice Marta, es como los bulos, da igual. Si al final el bulo dice lo que viene bien, pues si no es eso, será otra cosa. De hecho, en el libro hablo de los policías estos que se meten en la cabeza que alguien tiene la culpa de un delito y cuando la evidencia dice que esa persona es inocente, dicen, bueno, pues si no es este delito, habrá sido otro. Pero este tío es un delincuente y yo lo tengo que detener. Y le joden la vida a una persona porque a ellos se le ha metido entre ceja y ceja que este tío tiene que ser un delincuente. Pues esto es exactamente lo mismo. Si es que todos son iteraciones, Alex, del mismo proceso. Quería preguntar una cosa. Venga, Álvaro. Porque yo te conocí con la charla del sentido de la birra. Ah, muy bien. Y justo venía de tener una trifulca en Instagram con una compañera de clase. Y esta compañera, nosotros tenemos un grupo de amigos en psicología que nosotros nos reímos porque decimos que hay grupos de mi promoción que decimos que se han pasado a la psicología. Ah, vale. Y este es el máximo esplendor de ello, porque de pasar por psicología ahora se dedica a tocar el tambor medicina, a limpiar chakras, a esas cosas. La cara de María ahí. Oye, perdona, yo en la facultad yo echaba el tarot en la cafetería para meterle ficha alguna, ¿eh? O sea, que si es para apoyar está justificado. No, o sea, yo lo digo porque yo también estudio psicología y en mi clase también hay cada persona que hace una cosa que vaya. Eso es algo que llego a preguntarme si es propio de psicología, que ya hay algunos que los ves venir y te dices, uy, este va a llegar a ese punto. Entonces, lo que yo te quería preguntar es qué clase de proceso mental te lleva a acabar siendo líder chamánico o chamánica en una tribu en el bosque o donde cojones esté, y luego que creo que últimamente o se ve más esto o parece que se ve más. Todo este tema de limpiezas de chakras, de cosas que no valen ni para tomar por culo. Ole, eso es. Vale, esto voy a responderte primero a la segunda pregunta. Yo no creo que haya más. Sí creo que se ve más. Porque hay dos cosas. Por un lado, está la clave de que ahora todo gilipollas tiene una tribuna. Quiero decir, si yo antes es hace 30 años. Vamos a suponer que yo soy gilipollas, ¿vale? Sí, el momento horóscopo, como dice Carlota, ¿eh? Que a mí viene la gente y me dice, ¿eres psicólogo? Pues yo soy Piscis. Y tus padres eran hermanos también, claro que sí. Bueno, pues hace 30 años o 40 años, si yo era gilipollas, pues yo digo, quiero que todo el mundo se entere que soy gilipollas, voy a dar mi opinión. Entonces yo tenía que escribir una carta al director. Entonces yo cogí y escribí una carta. Esa carta tardaba unos días. Además yo tenía que escribirla, lo cual a veces me podía dar ocasión de leer la carta y decir, mira, soy gilipollas, no voy a mandar esto porque me da vergüenza. Que no solía suceder, pero bueno, alguno habría que se lo pensaría. Entonces llegaba, pues yo que sé, pongamos, puesto a usar un editor, pues Íñigo, ¿no? Íñigo cogía la carta y decía, pero qué mierda es esta, y cogía y la tiraba así y no se publicaba. Ahora cualquier gilipollas abre una cuenta de Instagram y publica sus gilipollas. Pero es que además los medios prestan atención a estos gilipollas, precisamente porque los medios a fin de cuentas ven recompensada el poner noticias que atraigan la atención, noticias que se salgan de lo normal. Esto tampoco es nuevo. Yo siempre uso la analogía de los médicos. La noticia es el médico que se deja la cartera operando a un paciente dentro del paciente. La noticia no es, por ejemplo, a mi hija pequeña la operaron con 5 meses del corazón. Y para mí fue la hostia, o sea, para mí fue un acontecimiento horripilante, porque además te cuentan la operación y no duermes. Yo no dormí. O sea, a mí, cuando nos contaron lo que iban a hacerle, yo no dormí. Pero resulta que a veces hacen 15 cada semana. Y eso no es noticia. Entonces se junta ahí un poco el hambre con la gana de comer. Y luego, por otro lado, está el hecho de que estas cosas es que a menudo son muy reforzadas. Hay reforzamiento social. Hay una sensación de control y de pertenecer a una minoría molona. Puede ser que estés pillando cacho.
puede ser que nadie te haya hecho caso en tu puta vida y que de repente de que te dedicas a la biodanza, pues anda que no hay gente que se apunta a ciertas cosas con la idea de pillar cacho. Es que eso es normal. Es que pillar cacho es, vamos, motivación básica y fundamental. Entonces, claro, en psicología también es cierto que hay estudios que apuntan a que en psicología se da una incidencia de problemas psicológicos que es como el doble de la población general. Porque también una motivación de algunos estudiantes de psicología es pues buscar una solución a los problemas que ellos tienen. Es decir, bueno, pues voy a estudiar psicología pues para entenderme, para ver si me puedo... Que me parece una motivación nobilísima. O sea, a mí me parece una cosa estupenda que tú quieras estudiar psicología para entender tu conducta y tratar de solventar un problema. Me parece válido, yo no lo critico, ¿eh? Entonces, claro, se junta ahí un poco el hambre con la gana de comer, porque luego entra el grado. O sea, bueno, la carrera. Y la carrera no tiene control. Hay un plan de estudios que dictamina el Ministerio de Educación, el de Universidades o el que polla sea, en el que pues, el rigor científico pues, no es lo principal. En España es mayoritariamente riguroso. O sea, la mayor parte de la asignatura, la mayor parte de los contenidos son científicos, pero pues hay espacios, hay huecos. Y lo que sí se inculca, que es una cosa que a mí me fascina, es esta idea de que la psicología es electiva de elegir. O sea, decir, bueno, yo luego voy a elegir la orientación teórica que a mí se me cante el culo. ¿Cómo que vas a elegir? ¿Cómo que vas a elegir? Me cago en tu puta madre. ¿Cómo que vas a elegir? ¿Eligen los físicos, desgraciado de mierda? ¿Eligen los matemáticos? No. Bueno, un poco sí, pero no tanto. No, tú eliges en función de cuestiones filosóficas. Yo elijo una aproximación conductual porque creo que es más rigurosa, más parsimoniosa y que muchos de los fenómenos que describen otras aproximaciones se pueden operativizar en términos conductuales de forma más precisa. Pero ojo, esas otras aproximaciones son netamente científicas. O sea, aquí lo que tenemos es una diferencia filosófica, dijéramos, ¿no? O metodológica. Pero tú sales del grado pensando, bueno, yo haré lo que a mí se me cante el culo. Luego llegas a ejercer y te tienes que formar y tienes que hacer el máster de psicólogo general sanitario, que es la estafa más grande que ha parido madre, porque es que pagas 10.000 pavos para que te vuelvan a dar lo que has dado en la carrera o lo que tenías que haber dado en la carrera. Y entonces te habilitas. Y te habilitas y, por supuesto, pues tú haces lo que se te canta el culo. Pero ojo, que si haces el PIR es lo mismo. Yo siempre cuento la anécdota de mi tutor de practicum en mi último año de carrera, que es un señor que salió de una universidad española siendo cognitivo-conductual, hizo el PIR y se volvió psicoanalista. O sea, que es que esto tampoco tiene ninguna garantía de nada. Entonces, claro, ese cóctel favorece la aparición de creencias y esas creencias se resuelven, se refuerzan con mucha facilidad, Álvaro, con lo cual es comprensible, pero vamos a ver, que esto es, tú te vas a una facultad de económicas y allí hay magufos de lo económico a punta pala y a cholón, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que no se trata de que esto sea una cosa exclusiva, pero hay ciertos enfoques, ciertas carreras que yo creo que lo que pasa es que facilitan la creencia en cosas no confirmables fácilmente. Entonces, yo creo que eso influye. Además que yo, o sea, mi especialidad no es la clínica, yo me fui por recursos humanos y yo tengo mis propios guerras con coaches. Bueno, yo he estado 15 años trabajando en recursos humanos y me fui de allí porque no había vida inteligente en ese sector. O sea, yo llego a un momento en el que dije, ya está. ¿Sabes? Llegar en el máster, que tu director sea un coach y llegue y lo primero que diga es, los coaches no somos psicólogos, vamos a hacer una demostración hoy. Y lo primero que haga es hacer afrontamiento del estrés y le digo, bueno, que eso no sea de psicólogos, no sé quién cojones lo hará, chico. A mí no me ven. Pues él y su cuñado. Sí. Él y su cuñado. Claro, ya está. Entonces, va un poco en eso todo, que Claro, pero es que piensa, Álvaro, también que el mundo de la empresa se tiene por un mundo súper racional, pero cuando te pones a ver cómo se toman decisiones en la empresa, pues al final es gente. Porque las empresas no existen. Fíjate que esto también viene de nuestra tendencia a humanizar las cosas. No es que las empresas no existen. Tú no puedes pegarle un puñetazo en la cara a Sony. Tú puedes pegarle un puñetazo en la cara al director de Sony, al CEO, o lo que sea. No existe Kailas, existe Ángel, existe Íñigo, existen los compañeros de Ángel y de Íñigo, que son personas que hacen cosas por las mismas reglas que el resto de la gente. Y por tanto, meten las mismas patas y tienen los mismos aciertos que el resto de la gente. Piensa una cosa, por ejemplo, ser un experto no te asegura nada. Tiene que haber 7, 8, 10 editores de libros en Gran Bretaña que se habrán ahorcado después de haberle dicho a la Rowling, no, a nadie le interesan historias sobre academias de magos que juegan a mierdas con escobas voladoras y tal. Porque a esta tía le dijeron que no en un montón de sitios hasta que uno dijo sí y ese estará, pues, yo qué sé, forrándose su cuarto váter de oro y los otros estarán ahorcados de árboles, ¿sabes? Como los galgos en los olivares. Y eran expertos, se supone que saben, pero también son gente, se equivocan. Entonces, claro,
Por eso siempre insisto en que no hay nada que te proteja, porque los expertos se enamoran de sus propias predicciones, los expertos se enamoran de sus propios modelos. Fíjate una cosa, los expertos están muy motivados para tener un fuerte sesgo de confirmación, porque a fin de cuentas su prestigio profesional o su sueldo va de no equivocarse. Que es decir, antes usaba el ejemplo de Íñigo y de Ángel, pero coño, es que es verdad, Íñigo y Ángel cada vez que sacan un libro hacen una apuesta. Y hacen una apuesta de que este libro se va a vender como mínimo lo bastante bien para que recuperemos la inversión que hemos hecho, y si no nos comemos una mierda. Y pues, habrán y a tenido veces nos equivocamos con frecuencia, como otros Claro. muchos, ¿no? Y habrá, en el caso que estabas comentando de Harry Potter, en España hubo 7 editores que dijeron que no a Harry Potter antes de que Exacto. Martin, el de Juego de Tronos, en España explotó porque Alejo Cuervo, el de Gigamesh, dijo: yo voy a sacar a Martin por mis huevos peludos. Y se puso el tío en un momento en el que el resto de la editorial de Fantástica decían: ¿a dónde vas con esta mierda? ¿Qué pasa? ¿Que el Martin quién es? Y ahora, hace poco les han quitado los derechos a Gigamesh precisamente porque ha venido una de las editoriales grandes, no sé si Planeta o cuál, ha sacado la chorra y ha cogido a la gente de Martin, lo ha bañado en billete y le ha dicho: toma. Y el otro ha dicho: bueno, pues nada, Gigamesh, dale, que jodan. Que son negocios, que yo lo entiendo, pero fíjate que ese probablemente unos cuantos años antes dijo: Juego de Tronos, ¿quién va a querer esta mierda? Anda ya, esto es Falcon Crest. Joaquín, había levantado la mano educadamente y no vamos a castigar ser educados. Ah, sí, gracias. Bueno, hubo un experimento en los que citaste en el libro que me llamó mucho la atención, uno sobre, era como una especie de crítica a la idea de catarse, donde había como dos grupos de estudiantes, en que uno se le trataba bien, a otro mal, y después bien que o sea, a los dos se le trataba mal, pero a uno se le permitía como poder expresarlo, a alguien más, y uno tendría la idea de que los que se expresaron se sentirían mejor, pero resultó lo contrario, que le aumentó como el ritmo cardíaco, etc. Correcto. Y me llamó mucho la atención porque es una idea de las más instaladas como en la psicología popular, por así decirlo, esto de que somos una especie de volcanes con emociones adentro y que si no lo sacamos, estallamos, y que necesitamos como... Pero si yo te digo que las emociones no existen, ¿cómo te queda? Claro, entiendo esa postura de hecho estoy de acuerdo con esa postura, de que no es que tengamos... O sea, pero no existen embotelladas, existen en el momento en el que se experimentan, pero no existen antes. Claro, como un verbo y no un sustantivo. Ahí está, exacto, ahí está, como un verbo y un sustantivo, brillante. Pero lo que me interesa preguntarte, de pronto tu postura, ¿cómo se explica que la gente reporte bienestar cuando puede expresarse sobre sus emociones con las demás personas? ¿Qué diferencia eso de este experimento? ¿Cómo lo entiende el conductismo? No sé si se entiende la pregunta. Sí, vale, tú lo que me estás pidiendo es básicamente: Ramón, ¿me puedes hacer un análisis funcional de todo Hacienda de por qué la gente reporta catarsis después de haber gritado y haber roto vasos, aunque en realidad la evidencia muestra que de hecho eso les predispone a romper más vasos en el futuro? Vale, perfecto, ya puedes bajar la mano. No, que no se quede ahí, que luego me desoriento. Vale, dices que en la Facultad de Educación tienes compañeros que hacen biodanza, me pego un tiro. Que los cognitivos es que se han gastado más dinero en demostrar la evidencia, me pego un tiro. Álvaro dice: en mi grado tenía un profesor de psicoanálisis que ha salido en cuarto milenio. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, a mí no me van a llevar jamás allí, lo tengo clarísimo. O sea, no me van a llevar jamás allí. O sea. A ver, ¿por qué la gente reporta sentirse objetivamente mejor cuando realmente no lo hace? Claro, aquí hay varios factores que influyen. El primero que yo apuntaría es al hecho de que tú ya tienes una regla verbal que dice: si rompes vasos te vas a sentir mejor. Con lo cual tú ya tienes una expectativa. En este sentido sería una especie de profecía autocumplida. Cuando tú rompes vasos... Mira, justo anoche veía una serie que se llama Killing Eve con mi mujer, que es de puta madre. Si no la estáis viendo, tenéis que verla. En el que la protagonista entra en el piso de una asesina a la que está buscando y se agarra un globo, se bebe 2 botellas de champán y le destroza la casa. ¿Vale? Y entonces entra la asesina y pasan cosas divertísimas. Hola. No sé, hola Blanca. Bueno, ya me va un rato aquí, pero en fin. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás constantemente expuesto a material como ese que dice: tú haces esto y te quedas como recién cagado. Con lo cual tú ya tienes una expectativa. Ahora, tú empiezas a autoescanearte. Tú que estás buscando evidencia confirmatoria. ¿Qué pasa cuando te enfadas? Te cansas. Enfadarse es cansado. Enfadarse consume mucha energía, hace un gasto energético grande. Después de sostener la tensión, viene la relajación. Tú estás autoescaneando en busca de señales de relajación. Piensa, por ejemplo, Joaquín, que la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson se basa en tensar y soltar los músculos y prestar atención a las sensaciones. Con lo cual, en el momento en el que ese cansancio se puede interpretar... sí, Alex, es el equivalente al deporte y su efecto inmediato. Correcto. Exacto. Tú sientes esa bajada de la adrenalina y la confundes con relajación. La confundes con bienestar. Así que coges, le pegas la etiqueta y dices: ¡buah! Me he quedado como recién cagado. Esto es porque me he hinchado de dar grito y romper cosas. Y no es cierto.
Lo que has aprendido es que romper cosas y pegar deditos es reforzante, con lo cual la próxima vez... No, es refuerzo negativo, Alex. Es refuerzo negativo, porque estás evitando un malestar, no estás recibiendo una consecuencia placentera. Pero ojo, que a veces es difícil, ¿eh? Y una misma consecuencia puede verse reforzada a la vez, de forma positiva y negativa, o sea que es más complicado todavía que esto. Entonces, claro, Joaquín, tú coges y dices, yo rompo cosas, me siento bien, por tanto, la conducta de romper cosas es una conducta que se ve reforzada, con lo cual, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la siguiente vez voy a formar un cipote el doble de grande. Y claro, además empiezo a cambiar las reglas verbales que tengo sobre mí, con lo cual yo ahora soy una persona que se desahoga rompiendo cosas. Con lo cual yo voy a intentar mantener mi conducta consistente con esa regla. Con lo cual voy a tratar de romper más cosas porque yo soy una persona que rompe cosas porque esto es catártico, porque me lo dijo mi profesor de psicoanálisis. Y ya la tienes liada. Como además la creencia compartida, como se vio en el caso de los flipados del platillo volante, hace que esa creencia sea más verosímil, tú vas a exponer públicamente una creencia que sabes que tiene apoyo social. Con lo cual eso te va a reforzar en que esa creencia es correcta. Y entonces pues te acabas creyendo una sandez como esa y esa idea se acaba perpetuando. Fíjate una cosa, las culturas que no se han visto expuestas al psicoanálisis tienen aproximaciones completamente diferentes a esto. Por ejemplo, una cosa sobre la que está leyendo mucho es sobre cómo crían los niños los esquimales. Los esquimales. Y una cosa que hacen los esquimales y muchas culturas tecnológicamente menos avanzadas, ¿vale? Porque iba a decir primitivas, pero me parece que es una sobra. Vamos a decir tecnológicamente menos avanzadas o preindustriales, si quieres. Es que los padres nunca gritan a los niños, nunca se cabrean. ¿Por qué? Porque ellos tienen asumido que cabrearse es un desperdicio de energía, porque el niño es una medio persona, entonces no le puedes pedir al niño que se comporte como un adulto. Entonces, pues cuando el niño hace una soplapollez, pues dices, es un niño haciendo cosas de niño. Y cuando tú le explicas, no, pero no te dan ganas a veces de cerrarte y chillar, y dices, ¿yo para qué querría chillar? ¿Para qué voy a chillar? Ellos no tienen la idea de catarsis, con lo cual no tienen esa expectativa. Entonces ellos dicen, si yo chillo me voy a sentir mal, ¿para qué coño voy a chillar? Yo no chillo, y no chillan. Fíjate qué curioso, es puramente cultural. Qué interesante, me hace mucho sentido justo con un consultante con el que estoy trabajando actualmente que experimenta mucho malestar en la garganta, siente con mucho como que un nudo en la garganta constantemente y su familia le ha dicho, eso es porque tú no dices tus cosas, porque tú te lo guardas todo. Y ahora últimamente que hemos trabajado un poco más en asertividad, él después de hablar se siente más relajado, como que es casi que una profecía autocumplida, en cierto sentido. Completamente. Completamente. De hecho, fíjate, una pregunta que hace Íñigo, Íñigo Ángel, que dice, ¿las leyes que castigan comportamientos o acciones como conducir borracho, el exceso de velocidad, no llevar mascarilla son refuerzo negativo? No, no, pero esta es una cosa muy interesante que la tenía que haber explicado en el libro y no la explico, pero bueno, en el tercer o cuarto libro, porque además quería anunciar una cosa, así que os lo lleváis en exclusiva, que es que el segundo libro va a estar en marcha dentro de poco. El segundo libro se va a llamar ¿Cómo nos vende la burra? ¿Por qué nos vende la burra? Y tratará sobre psicología de la influencia, la persuasión, persuasión, factores ambientales del entorno que contribuyen a la persuasión y estrategias de manipulación e influencia. ¿Vale? Y si todo va bien, pues saldrá a finales de este año. Os he pisado la sorpresa, pero es que tengo que ser la novia en la boda, el muerto en el entierro y el niño en la comunión. Has hecho muy bien, Ramón, has hecho muy bien. Lo ¿Quién siento, mejor que tú? Genial. Entonces, dicho esto, el refuerzo, Íñigo Ángel, es algo que incrementa la posibilidad de que una conducta aparezca. Cuando hablamos de negativo o positivo, hablamos siempre en un sentido matemático. Aparece o desaparece algo. Entonces te voy a poner un ejemplo que es muy caro a mi corazón de refuerzo negativo. Yo espero que acabe el confinamiento, me vacunan, abren los bares, voy a Granada con mi hija y a continuación me dedico a destrozarme el hígado durante una semana. Así. Entonces, me levanto un día y tengo un resacón de cojones. ¿Qué es lo que hago cuando tengo un resacón de cojones? ¿Qué Sufrir. No. ¿Qué haces para remediarlo? Dormir. No me dejan, tengo niñas pequeñas. ¿Qué hago? Pirina. Ibuprofeno. Bueno, dice Marta, seguir bebiendo. Tú siempre en mi equipo, Marta, siempre en mi equipo. Me tomo un ibuprofeno. Zumo de tomate. Eso no lo he probado, pero mira, lo tendré presente, Laura. Tomo ibuprofeno. Cuando yo tomo ibuprofeno, el dolor que es aversivo se va. Eso es un refuerzo negativo. Algo que no me gusta desaparece y yo me siento mejor. Entonces, eso es reforzamiento negativo. Ibuprofeno más pomelo y que siga la fiesta. Lo del pomelo tampoco lo había probado, pero me gusta tu espíritu. Entonces, refuerzo positivo es que aparece algo bueno. Por ejemplo, pues tú haces algo y yo te recompenso de alguna manera. Te doy dinero, te doy un pastel, o te doy un abrazo, o te digo que buen trabajo. Eso es refuerzo positivo, porque aparece algo. Refuerzo negativo es que quitas.
pero claro, quitas algo que es desagradable, por eso la conducta se ve reforzada. El ibuprofeno se ve, tomar ibuprofeno está reforzado negativamente porque desaparece el malestar de la resaca. Si te vas al otro lado, es lo mismo. ¿Qué es un castigo positivo? Un castigo positivo es que tú presentas una consecuencia aversiva, desagradable, a la realización de una conducta. Tú haces algo y te doy una hostia. Eso es castigo positivo. No es positivo porque la hostia te siente bien, porque sea buena para ti, sino porque ha aparecido una consecuencia que antes no estaba. Y castigo negativo es cuando yo te castigo retirando algo que... Por ejemplo, a mi hija cuando le digo no puedes jugar a la consola porque no has ordenado tu cuarto. Eso es castigo negativo. Entonces, claro, las leyes que castigan normalmente lo que hacen es una combinación de castigo positivo y negativo. Esto, o bien se presenta una consecuencia desagradable, como puede ser ir a la cárcel, o bien se castiga negativamente. ¡Hola! ¡Hola! ¿Esa es Lolota? ¿Tú eres Lolota? Ponte. ¿Eres Es Lolota? mi hija Valeria. ¿Eres Valeria? Mi hija pequeña se llama como tú. ¿Eres Lolota? ¿Lolota está basada en ti? No sé, preguntar a mi padre. Es que mi hija mayor es súper fan de los libros de Lolota. Súper fan. Súper fan. Y mi hija pequeña se llama igual que tú. Tiene un nombre guapísimo. Tenemos buen criterio. Eso está chulo. Un beso, Valeria. Gracias, un beso, adiós. Se habrá quedado pensando. Y el tío este que hace dándome el coñazo. Lógico. Pero no se lo explico, no pasa nada. Eso es importantísimo. Entonces, claro, las leyes, lo que pasa es que el castigo es ineficaz, porque el castigo, para empezar, solo suele funcionar en presencia de la entidad castigadora. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el castigo extingue la conducta indeseable solo si el que administra el castigo está presente. Entonces, claro, mis hijas hacen caso de mí y de mis castigos cuando yo estoy. Si yo no estoy, pues mis hijas hacen lo que se les pone en el culo, lógicamente. Por eso siempre los psicólogos decimos que es más eficaz extinguir las conductas. Esto es eliminar el reforzador que tiene una conducta o reforzar diferencialmente conductas deseables. Entonces, si la conducta, por ejemplo, si no hay incentivo a hacer una cosa, dejamos de hacerla. Y eso es mucho más eficaz que castigar. Hay un par de preguntillas en el chat. Estoy encantadísimo con vuestra participación, ¿eh? A mí en el grado me han llegado a decir que cuando acabáramos elegiríamos la corriente con la que más nos identificáramos. Mira, me cago en sus muertos. Me tengo que desconectar. Bueno, pues nada. Gracias, Blanca. Hasta otra. Ya. ¿Es el equivalente al deporte? Sí. Las leyes multa. Seguir bebiendo, soy unos borrachuzos, ¿eh? El siguiente libro, la pregunta de Roy. Imagino que será sobre lo que iba a preguntar, ¿hasta qué punto somos víctimas o responsables de las creencias? Por ejemplo, cuando buscas algo negativo en internet sobre algún tema, no dejan de aparecerte cosas sobre ello. Si buscas algo positivo, pues también sobre ello. A ver, esto tiene que ver más... el libro como tal no va a tratar ese tema, el de la publicidad, si eso es lo que pregunta Roy, pero de una forma más tangencial. Lo que hacen las empresas en este caso es tratar de anticiparse a tus preferencias, pero claro, el software, los programas que se utilizan ahora son muy imperfectos. Quiero decir, pues yo qué sé, cuando mi mujer se quedó embarazada, a mí me empezaron a aparecer anuncios de test de embarazo. Dime a mí qué coño hago yo con un test de embarazo, ¿sabes? Sobre todo cuando además ya estaba ella embarazada, ya estábamos esperando, que ya estaba todo el pescado vendido. Lo que sí ocurre es que esto refleja muy bien, creo yo, la conducta de los humanos que programan estos programas, porque ahí entra en juego un fenómeno que es el priming atencional o el imprimado atencional. El priming atencional quiere decir que cuando le prestamos atención a algo, tendemos a pensar que es más importante o más frecuente o más habitual de lo que realmente es, y viceversa. Si le prestamos atención a algo es porque tiene que ser importante, o sea, que se retroalimenta. Por ejemplo, cuando mi mujer se quedó embarazada, yo empecé a ver embarazadas por todas partes, pero no había más mujeres embarazadas en Barcelona que anteriormente. Pero tu atención está ahí. Te compras un coche rojo y de repente hay coches rojos por todas partes. Te compras una chaqueta, todo el mundo lleva tu chaqueta. ¿Por qué? Porque estás imprimado. Entonces, una gran parte de eso tiene que ver con cómo manejamos nuestra atención y lo fácil que es desviar nuestra atención a ciertas cosas. Hay una cosa que dice Bobby Duffy y que dice también Robert Cialdini en su libro sobre influencia y persuasión, que es que los medios no te dicen qué tienes que pensar, te dicen en qué tienes que pensar. O sea, no te dicen qué pensar acerca de un tema, pero sí te dicen en qué temas has de pensar. Por ejemplo, hasta hace poco hemos tenido una epidemia de ocupaciones, porque los ocupas son animales estacionales y entonces cuando se acaba la campaña de Securitas Direct emigran a otros países a ocupar y entonces ahora ya no hay ocupaciones. ¿Por qué? Porque ahora Securitas Direct no tiene una campaña. Cuando el año que viene Securitas Direct diga, hostia, tengo que vender alarmas, volverá a haber ocupa hasta en la puta sopa, ¿sabes? No me jodáis, no me jodáis. La delincuencia en España es marginal. Incluso aunque en los últimos años ha habido un ligerísimo incremento, la delincuencia en España sigue siendo muy baja. Seguimos siendo un país muy seguro. Pero tú escuchas, según qué grupos políticos, hablar de los delitos que se cometen y entonces esos delitos parecen más frecuentes porque se ponen delante de nuestra atención. Y si yo a ti, Roy, te pongo algo delante de tu atención todo el día, tú acabas pensando que esto es más frecuente, más importante, más relevante de lo que a lo mejor realmente es.
hay una frase que resume esto de puta madre, por terminar de responderte, que lo vi en la campaña de Trump en el año 2016, cuando había una periodista que estaba entrevistando a Newt Gingrich, que era uno de los asesores de Trump y el padre de lo que es ahora el Partido Republicano, ¿no? de ese aborto de Satán. Y la periodista le dice, a ver, ustedes han dicho que la criminalidad en Estados Unidos está disparando, no sé qué, y es mentira, la criminalidad en Estados Unidos está descendiendo constantemente de los 90 y está en su mínimo histórico. Y el tío la miró a la cara y con su polla gorda le dijo, ya, pero el público no lo siente así. Y el cabrón tenía razón. Porque como ellos habían pasado todo el día dando la turra con los crímenes, los inmigrantes, hay que hacer un muro con México, muchos de sus ciudadanos pensaban, si me están dando el coñazo todo el día con esto, tiene que ser porque esto es muy prevalente. Muy prevalente. Nunca se habla de la cifra absoluta. Entonces, eso supongo que sería más o menos la respuesta a tu pregunta. Entonces, ¿somos responsables? Somos responsables de verificar la información que nos llega. Pero es que nos ahogamos en ella. No siempre podemos verificarlo todo. Claro. Entonces, predisposición, insistencia de los medios, que muchas veces las noticias se redactan pensando en elicitar una respuesta emocional tuya, Roy. O sea, que de hecho, fíjate una cosa, la indignación es reforzante. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando yo me indigno, yo me siento mejor persona. Cuando yo veo algo indignante en los medios y me indigno con esa persona, yo me refuerzo a mí mismo porque yo no soy como ellos. Yo tengo la teoría del pato particular de que la gente ve el Sálvame para sentirse mejor persona. O sea, porque tú ves a los frikis que salen en el Sálvame y tú dices, hombre, comparado con ellos, yo estoy de puta madre, ¿sabes? Que a mí me disparan las neuronas y todo eso. Y luego te cabreas porque dices, estos cabronazos ganan un dinero a base de hablar de a quién se han chupado la polla. Pero esa indignación te convence a ti de que la sociedad es injusta. Tú eres un tío cojonudo, lo que pasa es que la sociedad no es justa. Porque pues, esta gente cobra 30.000 euros por programa por hablar de a quién se han follado y tú estás aquí teniendo que pagar la hipoteca. Efectivamente, el priming atencional que menciona la compañera Marta, el ejemplo de las matronas es fantástico. Hay muchísimas matronas que dicen que sí, que nacen más niños con la luna llena. Una polla nacen más niños con la luna llena. Una polla. Tengo que ver yo a una matrona que me saque una estadística en condiciones de su hospital diciendo en mi hospital la gente nace más con la luna llena. Tengo que ver una sola matrona. No, ¿qué te dicen ellos? Yo sé lo que vi. Yo sé lo que veo. Y en el Desgranando Ciencia, cuando hice la charla sobre recuerdos falsos, la frase que yo dije en el cierre es, cuando tú me dices, yo sé lo que vi, mi primer impulso siempre es decirte, tú sabes, una polla gorda. Tú sabes. Porque estás evocando un recuerdo manipulado de una percepción incompleta al servicio de la narrativa que te quieres contar en ese momento. Y no es que las matronas sean estúpidas, ni mucho menos, pedazos de profesionales, por supuesto que sí, pero se engañan como nos engañamos todos. No comas pasta de noche que engorda más de tu abuela. Sí. Bueno, también hay investigación que parece implicar que ciertos alimentos a ciertas horas podrían tener diferentes efectos hormonales, no sé qué, es complicado, ciertamente. Pero sí, va por ahí. No, el corte digestional. A mí con lo que me ha jodido la vida de siempre ha sido con el no te bañes ahora que se te va a cortar la digestión. A mí me han tenido horas tomando por culo al borde de la piscina sin poderme bañar y hay que acabar con esa mierda. Ese bulo sí que es un problema. Ese bulo sí que es un problema. Miles de niños amargados sin poder bañarse por la puta mierda de la digestión. Eso sí que es un problema. Ramón, hace un momento has mencionado a los políticos. Sí, la señora que vende colágeno, lo que me duelen los huesos con la lluvia, sí, eso es mítico. La cicatriz que pica con el cambio de tiempo, sí, te voy a decir lo que me pica a mí. Ramón, te decía que hace un momento has mencionado a los políticos. Y ayer mismo ha habido un terremoto político en toda España. Qué culebrón, qué maravilla. Y yo creo que hay mucha gente especialmente decepcionada estos días con los políticos, ¿no? Y quería preguntarte si tú crees que los políticos son quienes más mierdas nos venden, por un lado, y por otro, preguntarte también por qué seguimos comprándolas. Hombre, vamos a ver, yo creo que aquí se juntan una serie de cosas. En primer lugar, evidentemente, y esto es una cuestión de puro sentarse un poco, la idea de que todos los políticos son iguales beneficia al político deshonesto. Eso para empezar, porque elimina uno de los factores diferenciales que podrían hacer que la gente votase a otro. O sea, que para empezar, ya los políticos tienen un incentivo en diseminar estas ideas, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, la persecución. Y yo no soy particularmente fan de Pablo Iglesias, y además no me duele en prenda decirlo. A mí cuando Unidas Podemos se fusionó cuando Podemos se fusionó con Izquierda Unida me pareció una idea de mierda y no me gustó ni un pelo, y no soy especialmente fan suyo, ni estoy de acuerdo no le compro todo el discurso. Pero sí es cierto que te encuentras que se pone a la misma altura el hecho de que haya cometido una incoherencia, que es decir, ha criticado el comprarse un chalet de 600.000 euros, y eso es ciertamente una conducta incoherente, y además fue una estupidez, porque no tenía que haberla dicho, porque es una tontería.
con que un partido se ha estado financiando ilegalmente desde los años 80. Y dicen, ves, es que son iguales. Pero ahí lo que tienes es a una persona solucionando su disonancia cognitiva. ¿Los políticos nos venden más mierdas que el resto? No lo sé. Es que nosotros también se las reforzamos. Bobby Duffy lo dice muy bien. Tenemos los medios que nos merecemos porque a fin de cuentas los medios, quien refuerza su conducta, somos nosotros. O sea, los medios venden estos titulares y venden estas noticias porque nosotros consumimos esas noticias. Si nosotros fuéramos de repente, nos diera un ataque de responsabilidad loco y dijéramos, ya está, no voy a volver a compartir una noticia que no esté bien verificada, no voy a volver a clicar en un enlace que sea obviamente clickbait, no voy a pinchar en medios que den informaciones de mierda, pues los medios se adaptarían y dirían otra cosa. Pero claro, nosotros lo mantenemos, nos quejamos y lo mantenemos. Es un ciclo que se retroalimenta. A los políticos igual. Los políticos te dan discursos que te permiten solventar tu disonancia cognitiva, que te permiten encontrar incertidumbre, por ejemplo, poniendo cabezas de turco fáciles a los problemas que hay, y tú le refuerzas ese discurso votándoles, yendo a sus mítines, dándole apoyo, etcétera, etcétera. O sea, que es un círculo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo qué sé, tío. No lo veo. Dice Laura, ¿quién decide lo que es mierda? Los hechos, Laura. O sea, para mí, los hechos. Toda cosa que se dice, Laura, se tiene que demostrar y la carga de la prueba recae sobre el que la dice. Si tú dices, por ejemplo, Laura, que el agua tiene memoria, pues, tía, te toca a ti demostrar que el agua tiene memoria, como cojones sea que lo vayas a hacer. Entonces, ¿quién decide lo que es mierda? No es tanto quién como qué. Luego dice Mark que los medios, algunos tienen el respaldo de gente multimillonaria. Hombre, claro. Hombre, todos, de hecho, todos. Sí, de hecho, mucha gente flipa cuando dice La Sexta es una cadena muy de izquierda. La Sexta es de los mismos tíos que tienen Antena 3, que son cadenas de signo político prácticamente opuesto, y la gente no repara en que eso de que los medios tengan dueños, pues es malo. Dice Cristina, el iPhone de Cristina, si eres padre mientras que los niños hacen la digestión, tú duermes la siesta. Bueno, sí, dormirás tú. Las mías van al agua conforme terminamos de comer y si hace falta las tiro con una catapulta porque a mí no me dejan dormir la siesta. Vamos, ya te digo yo que no. Pregunta la editorial, y ahora voy con Alex, que levanta la mano. Es horripilante el caso que cuenta en el libro de un padre que admite haber abusado sexualmente de su hija cuando no era verdad. Creyó haberlo hecho. ¿Cómo es posible? En este caso, Íñigo o Ángel, quien formulase la pregunta, el peso más grande es la autoridad. Cuando mucha gente con autoridad te dice que algo ha tenido que ser de una manera, llega un momento en el que tú dudas de tus propias percepciones. Claro, piensa que en el caso de este hombre hay una denuncia porque la niña evoca unos recuerdos falsos. Julio Verne creía en mucha mierda. Bueno, en algunas sí, en otras no. No sé, en algunas cosas pues más o menos acertó en la idea general, pero por ejemplo no disparamos a la gente a la luna con balas de cañón a hueca, ¿sabes? El submarino pues sí, algunas de sus ideas raciales pues no, depende. Acertó algunas cosas, claro, la anticipación es lo que tiene y además precisamente por el seco de disponibilidad nos quedamos con los aciertos que nos llaman la atención y nos olvidamos de los fallos, lo mismo que Nostradamus. Pues coger una profecía que tú puedes retorcer como acertada y te olvidas todas las cosas que no tienen sentido. Volviendo al caso del papi, este tío llegan y dicen, has violado a tu hija, porque tu hija ha denunciado porque su terapeuta le ha sacado que esto lo tenía reprimido. Tú dices, pues ya voy a violar yo a mi niña. Pero entonces llega el cura y te dice, tío, si lo dice tu hija, tienes que haberlo hecho. Reza, busca dentro de ti, porque puede ser que hayas reprimido estos recuerdos. Y el cura es una figura de autoridad. Y entonces el sheriff te dice, tío, si hay un testigo que te incrimina, está vendido. Tienes que haberlo hecho, confiesa. Y entonces llega el juez y lo mismo. Y entonces llega un momento en el que dices, vamos, si tanta gente me está diciendo esto, tiene que ser verdad. Y entonces se empieza a decir, coño, lo habré hecho, y empiezas a buscar. Y es como lo de la catarsis de antes. Si buscas, encuentras. Si buscas, siempre encuentras. Alex. Con el tema de la política, a mí me ha recordado cuando hablabas antes de que no somos seres racionales, con el hecho de que últimamente todos estos bulos, todas estas opiniones y estas disonancias creo que van de la mano con, digamos, un aumento de la visceralidad de la política, ¿no? Como que todo va, como que es mucho más fácil que votes a alguien o que te produzca cierta simpatía si apela a una emoción, porque es más fácil a que si te apela a hacerte pensar, porque eso te requiere un esfuerzo. Y eso no está yendo hacia ese lado. No solo requiere un esfuerzo, sino que es que tienes que pensar, Alex, que en realidad creo que muy pocos, si es que acaso, a partidos políticos o idearios, tienen soluciones completamente contrastadas. A cualquier ideario político, si te pones a pensar, le vas a sacar problemas, porque muchas veces hacen afirmaciones categóricas que no se pueden sustentar. La política es una cuestión emocional. ¿Estamos más polarizados que antes? No lo sé. Yo creo que sí es cierto que hay ciertos comportamientos que son más fáciles en redes sociales. Por ejemplo, tú en redes sociales le dices cosas a gente desconocida que jamás le dirías en persona. Porque, por ejemplo, porque te pueden calzar una hostia, o porque sencillamente el tener a esa persona delante y verla como una persona real hace que tú empatices con ella y digas, no voy a tratar a la gente así. Pero claro, tú muchas veces en las redes ves una foto o un garabato o un avatar
o un nick o alguien que no es de verdad. ¿Estamos más polarizados ahora que antes? Yo creo que siempre hemos estado polarizados. Tú piensas una cosa, en la antigua Roma la gente se cosía a puñaladas según si eran de los azules o de los verdes, que eran dos equipos de corredores de cuadriga, de carrera. La gente se ha matado por a cuestiones de acento, se ha matado, por supuesto, por religión, se ha matado y se ha hecho de todo. No creo que seamos más susceptibles que antes. Lo que pasa es que también ahora se ve más, lo tenemos en la cara todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos gente con opiniones muy dispares de las nuestras y creo que eso también aumenta nuestra sensación de que vivimos en una sociedad más polarizada. Pero es que te pones a pensarlo y dices, la transición, nuestra ejemplar transición. ¿Tú sabes cuánta gente fue asesinada en la transición? Porque a mí me salen como 700 y pico personas. Hombre, nuestra modélica transición pacífica que murieron 700 y pico, ¿sabes? ¿Eso era menos polarizado que lo de ahora? Yo no me atrevería a decirlo. Yo no lo sé, Alex, no lo sé. Pero claro, además piensas lo que antes contestaba Roy, que ahora constantemente tienes a gente diciendo qué polarizado está todo polarizadísimo, todo está súper polarizado, polarización para arriba, para abajo. Con lo cual también tu impresión en esto puede no ser fiable. Yo no lo sé, yo no tengo una opinión formada 100% al respecto. Vale. Bueno, no iba a decir que llevamos hora y 3/4. Sí, vamos a ir cortando quizá, a las niñas. Quizá alguna última pregunta. Sí, alguna última pregunta. Formularla. ¿Alguna más? Habéis sido un público fantástico, habéis participado un montón, estoy encantadísimo. Ha molado un huevo. Pues... A nosotros también, Ramón. Muchísimas gracias por todo lo que nos has presentado. Súper interesante y más divertido todavía. Y eso no es fácil reunir esas dos cualidades. Te esperamos en el próximo libro, el que ya has anunciado. A ver, espérate, que han hecho dos preguntas. Una, cedes los derechos de la imagen de la foto de polla en vinagre. Es que no es mía, la pillé en internet. O sea, el mérito es del héroe que lo hizo. ¿Cuándo sale el siguiente libro? Pues nuestra intención sería que saliera ¿para cuándo, Íñigo? Finales de año, en noviembre. Vamos a ver si podemos aprovechar la Navidad y eso. ¿Vale? También depende mucho de ti, Ramón, también, ¿eh? Nada, sin presión, ¿eh? Ya está. Sí, pero el caso es claro. el que nos echa la presión a nosotros, cuando depende de él, casi al 90%. A mí me han dicho que yo tengo que entregar el manuscrito en octubre. Si yo entrego el manuscrito en octubre, para finales de año debería estar. No creo que te hayamos dicho eso. No, me han dicho el 30 de septiembre, pero yo ya me voy poniendo manga ancha, porque esto luego pasa lo que pasa. Esa sería la fecha límite, sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias. Ha sido muy divertido, muy interesante. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Encantados de teneros en nuestra casa, en Kailas. Anunciaremos en breve el próximo libro que vamos a hacer en el club de lectura y os esperamos a todos allí. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias.